buenas noches y bienvenidos a El Gat al Agua. El Congreso de los Diputados ha rechazado el referéndum independentista que está planeando Carles Puigdemont con el 71% de los votos de la Cámara Baja. Ahí es nada. Mientras que se está discutiendo y debatiendo sobre si el presidente catalán debe venir al Congreso a debatir sobre su hoja de ruta separatista, desde la sede de la soberanía nacional se ha mandado este contundente mensaje a los que quieren romper con España. ¿Quién ha apoyado esta moción? Bueno, sus promotores, que son los de Convergencia, y el resto de partidos separatistas, como Esquerra, el PNV, a la cabeza, y ojo, Unidos Podemos con todas sus confluencias. Así que ya sabemos, por si quedaba algún tipo de duda, que Pablo Iglesias y los suyos apoyan a pies juntillas esta consulta al margen de la ley que no pretende otra cosa que poner fronteras en el Ebro. Presentes 343, sí 92, no 250, abstenciones 1. En consecuencia, queda rechazada la moción. Ahora escucharán los rifirrafes entre los diferentes portavoces que ha sido muy interesante. Por cierto, que el Partido Socialista ha votado en contra. Este nuevo socialismo de Pedro Sánchez sigue dando una de cal y otra de arena. Votan en el Congreso al referéndum, pero por otra parte ha anunciado que van a denunciar ante la comunidad internacional al Gobierno si aplican el artículo 155 de la Constitución. Es decir, el PSOE contra uno de los mecanismos que prevé la Carta Magna en caso de que alguien, como es en este caso la Generalitat de Catalunya, se salte la ley a la torera. Jo estic convençuda que això no succeirà i que, per tant, farem tots els esforços i, si cal, apel·lant a la comunitat internacional perquè no hi hagi una suspensió a l'autonomia de Catalunya per un conflicte polític. El otro giro ideológico del PSOE de Sánchez es el relativo a su abstención en el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Es un acuerdo entre la Unión Europea y el país norteamericano que pretende impulsar el intercambio de bienes, y servicios y fomentar el flujo bilateral de las inversiones. Para ello, quieren reducir las trabas administrativas, los aranceles y acercando y adaptando prácticas. Bueno, es un acuerdo que ya está en vigor, pero que las leyes europeas exigen que sea ratificado por los 28 parlamentos nacionales de los países miembros. Por ello, Rajoy, ante la posibilidad de que el Congreso de los Diputados rechace este pacto, ha avisado del ridículo que puede hacer nuestro país si este tratado no sale adelante. Hemos aprobado aquí en la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio con Canadá, ahora tienen que ratificarlo todos los países. Yo espero que España lo haga, pero considero una mala noticia que el Partido Socialista haya dicho que no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, porque esto requiere el apoyo de todos los países. La podemización del PSOE de Sánchez es evidente. Vamos a debatir esta noche si su táctica de intentar recuperar los 4 millones de votos que aproximadamente Podemos le hurtó en las pasadas elecciones es adecuada esa táctica o no lo es. Ahora lo veremos. Y por cierto, ojo, que la situación demográfica que vive nuestro país, por segundo año consecutivo, el número de muertes ha superado al de nacimientos. Es decir, España se muere. Y van a pensar ustedes, bueno, no hay que ser alarmistas, no hay que desatar el pánico. Evidentemente que no, porque la situación se podría revertir. ¿Cómo se revertiría? Con voluntad política. Lo que ocurre es que esa voluntad política brilla por su ausencia. Lo peor es que la tendencia no nos invita a la esperanza. Cada año nacen menos niños que el anterior y cada vez nuestra población es mayor. Con lo cual ya ven cuál es el panorama. Hablaremos de todo ello con el experto en demografía Alejandro Macarrón, que esta noche va a visitar el Gat al Agua para que nos cuente cuáles son las causas y las consecuencias sociales y económicas, ojo, de esta situación. Y por cierto, hoy también visita el Gat al Agua el compositor y cantante andaluz José Manuel Soto, que el próximo día 2 de julio va a tocar en el Teatro Real de Madrid. Y ojo, porque en las últimas horas, en las últimas semanas y meses, me atrevería a decir, está muy activo en las redes sociales. Le vamos a preguntar por ello, hablando de la actualidad política, y ha lanzado sobre la cuestión, el reto independentista, el siguiente mensaje sobre el que luego también, por supuesto, le preguntaremos. No sigan ustedes sembrando el odio entre la gente, no sigan sembrando discordia, no sigan levantando muros. Dedíquense a trabajar por sus ciudadanos, a trabajar por sus problemas, a resolver sus problemas, no a crearlos. Porque en Cataluña nunca había existido un problema de convivencia y va a empezar a existirlo. Que les presento ya, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros, debuta en el Gat al Agua, Chema Larrea, que es promotor de la plataforma Ahora. Chema, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. A vosotros. Bueno, cuéntenos, ¿qué es esto de la plataforma Ahora? ¿En qué consiste someramente? Pues básicamente es una plataforma que hemos montado un grupo de gente que estamos implicados en política,
que vemos que bueno, nos sentimos en muchos casos huérfanos políticamente y que buscamos una plataforma que sea, por un lado, europeísta, ubicada en el centro-izquierda, que sea socialdemócrata y que defienda la unidad de España. Entonces vemos que eso ahora mismo no hay ningún partido que defienda estos valores y estas ideas, y bueno, personas que somos pues ex-UPyDs, gente ex de Ciudadanos, gente que nunca está en ningún partido político, pues que venimos pues de plataformas como también Libres e Iguales, etcétera, etcétera. ¿PSOE también? ¿Algún ex-PSOE? También algún PSOE, porque creemos que eso falta ahora mismo en nuestro país y queremos defenderlo, y de momento creemos que la mejor herramienta ahora mismo es una plataforma para agruparnos todos alrededor de ella. ¿Ciudadanos no representa los valores que ha dicho usted o estos principios a día de hoy? Bueno, un cambio que han tenido, sobre todo a partir del segundo congreso, ha sido, bueno, quitaron la socialdemocracia y se crearon liberales, entonces han dejado ahí un espacio, y luego también estamos viendo con la podemización del PSOE, pues que se está abriendo ese espacio aún más. Bueno, gracias por estar aquí. Chema, enseguida hablaremos y escucharemos a Chema Larrea, promotor de esta plataforma, qué es lo que tiene que decir al respecto de los temas de actualidad. También está con nosotros el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento madrileño de Fuenlabrada, Sergio López. Ahí le vemos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te ves? ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, bien. Estaba aquí entretenido. Buenas noches a todos. Te he pillado de improviso, ¿no? Un placer, como siempre. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. Benjamín López, que se está habituando a esto de repetir semanalmente en el Catalagua. Ya estuvo el pasado lunes y le agradecemos que vuelva a estar nuevamente con nosotros el jueves. Benjamín, buenas noches. Pues yo soy muy insistente, o sea que siempre que me invitéis corréis el riesgo de que venga, con lo cual vosotros veréis. ¿Qué tal estás físicamente de tus lesiones? Porque me consta que tu último parte médico no era muy halagüeño, ¿no? ¿Pero todo bien o no? Bueno, hombre, esto me estarán viendo mis padres en casa, se van a asustar, ¿no? Ay, cuidado, no me pasa nada, estoy perfectamente. Pequeñas lesiones deportivas, pero que sin importancia, Bueno, bien, sin entrar en detalles. Sin entrar en detalles. No sé si en detalles quiere entrar Alejo Vidal Cuadras, a quien ya saludamos. Don Alejo, buenas noches. Dios me libre de entrar en detalles. Sobre todo siendo una lesión deportiva. O sea, por cierto, a mí me parece muy interesante lo de la plataforma ahora, porque he establecido mentalmente, mientras te oía, un paralelismo por el lado del centro-derecha con la nueva plataforma esta Avanza, ¿no? Es decir, que vosotros desde una perspectiva socialdemócrata, ¿no? Y ellos desde una perspectiva más centro-derecha, más liberal, pues es lo mismo. Es decir, grandes sectores de la sociedad española que no se ven representados por los actuales partidos, precisamente por el tema clave, que es el que tenemos encima, ¿no? Que es que esta nación multisecular está amenazada de liquidación, ¿no? Entonces eso, pues efectivamente, genera nuevas iniciativas y a mí me parece muy interesante. Bueno, hablaremos de todo ello. Kiko Méndez Monasterio, director de La Gaceta. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar con todo en orden. Creo que la corbata ya la ha jubilado usted en el Catalagua para siempre, ¿no? Joder, Chema no trae ni chaqueta, no ya, ha hecho nada. Pero Chema, bueno, Chema puede venir como quiere su primer día además, pero veo que tú... en corbata, estás solo tú. No, ya, pero Kiko, tú eres un hombre habitualmente bien vestido, entonces no entiendo cómo no llevas corbata a un programa como este, es que no lo puedo entender. Alejo, desde la última que nos trajo, que era multicolor, o era muy del arco iris, ¿no? ¿Cómo fue la última? No. No confundamos. No. Pero vamos a ver. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Sí, hemos hablado. Nos habéis conchado, efectivamente. Dicho, le vamos a dejar solo con la corbata. Oye, ojo que me la quito en directo. Una corbata además de dudoso gusto, perdona, de colores que... ¿No te gusta? No, por los colores. Me traen ciertas por los colores, reminiscencias. Pues mira, luego te la restriego. No le faltes que hoy estás en una posición un poco frágil tú. Javier, mira, esto va por ti, mira, para que veas. Bueno, señores, he hecho ya las presentaciones en este ambiente distendido, que también tiene que haber cabida para ello. Les animamos a que participen con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través del WhatsApp, enviando sus mensajes al 670 03 45 43, 670 03 45 43. Agregan este número a su agenda telefónica del móvil y ya pueden empezar a chatear y a enviarnos comentarios y preguntas que quieran. En Twitter, @gato_directo, en Facebook, y también lo pueden hacer a través de YouTube, vernos en directo, o mañana ver los mejores momentos del programa, o volver a ver el programa entero si no lo han podido ver o si lo quieren volver a ver. Así que hacemos una brevísima pausa de publicidad y ojo, porque este sábado visita 6 mujeres sin piedad el torero David Mora. Interesantísimo.
Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad, con David Mora. De la noche, aquí seguimos en el Gatalagua. Atención a lo que va a ocurrir el próximo lunes, un evento de grandes dimensiones, así que cancelen todo lo que tengan en sus agendas, porque Alejo Vidal Quadras va a participar en la 6ª sesión del ciclo de conferencias que organiza la Fundación de Jaime Mayor Oreja, Valores y Sociedad, y también la Fundación Villa Cisneros. La del próximo lunes lleva por el título El necesario fortalecimiento de España. Se pregunta si es preciso, alguno de los temas que se van a debatir, cambiar o no la Constitución, y si es necesaria la aplicación de algún artículo de la misma. Junto a Alejo van a estar Cayetana Álvarez de Toledo, Ignacia Starloa, Teresa Freixas y el propio Alejo. Don Alejo, el necesario fortalecimiento de España. Esa frase ya implica que es necesario fortalecerla. O sea, no está fortalecida. Está en estos momentos, desde hacía tiempo, ahora de una manera más preocupante, muy debilitada como proyecto colectivo. Este ciclo que organiza la Fundación Valores con la Fundación Villa Cisneros ya tiene un largo recorrido, llevan ya meses. Esta es el 6º acto que organizan. Y cada vez se centran en un aspecto de la crisis nacional que estamos viviendo, ¿no? Que es una crisis múltiple. Ahora citabas una que es de largo alcance, por ejemplo, la demográfica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una crisis, efectivamente, de orden moral, otra territorial, otra económica y otra institucional. Entonces, este ciclo lo que pretende es analizar cada aspecto de la crisis y entenderlo, alertar a la sociedad española, que está algo anestesiada, y proponer, si es posible, alguna solución. Lo que veremos el lunes, las 4 personas que has citado, es si una reforma constitucional en este momento pues sería un camino a seguir para intentar cerrar las vías de agua por las que nos estamos hundiendo, ¿no? ¿Tú qué crees? La respuesta a esa pregunta, que bueno, sin adelantar lo que vas a decir, sin hacer un spoiler, pero ¿qué crees? El debate, porque de las 4 personas, pues, vamos a ver, Cayetana y yo no somos personas de formación profesional jurídica, venimos de otros campos, lo que pasa que sí tenemos una experiencia política, ¿no? Y después hay 2 personas con un sólido bagaje en el terreno del derecho, que son Ignacio Starloa y Teresa Freixas, ¿no? Entonces, en fin, no quisiera adelantar el debate, pero a mi entender, la Constitución actual tiene muchísimas lagunas, inconsistencias, contradicciones, defectos, y convendría corregir muchos de ellos, ¿no? Lo que pasa es que hoy es imposible, porque el panorama que acabas de escribir, por ejemplo, cuando has dicho que una parte amplia de la Cámara ha votado en favor del referéndum inconstitucional e ilegal de Cataluña, porque aunque el PSOE se ha opuesto, después ha aparecido la señora Parlon diciendo un disparate, vamos, disparate como una catedral, y es que recurrir a la comunidad internacional por aplicar la Constitución española. O sea, entonces, si se abre el melón constitucional en este momento, bueno, las consecuencias podrían ser absolutamente catastróficas. Ahora bien, el reflexionar, el analizar nuestra actual Constitución y en qué partes de ella y en qué dirección convendría modificarla para salir al paso de todos estos gravísimos problemas que padecemos, hombre, pues es un ejercicio interesante, ¿no? Ahora, en el terreno práctico, sí, a mí me preguntas, ¿tú crees que es momento para impulsar una reforma de la Constitución? Pues como eso solo tendría un sentido si por lo menos los 3 partidos que, digamos, están con la Constitución,
PP, PSOE y Ciudadanos formaran un bloque de salvación nacional, pero eso es totalmente impensable en este momento. Por tanto, en el terreno práctico y operativo, yo creo que plantear hoy una reforma constitucional no tiene viabilidad. Bueno, el lunes, no se lo pierdan, Por cierto, tendremos algunos de los protagonistas de esa conferencia después de la misma, en la noche del lunes aquí en el Gata-Lagua, para seguir profundizando. Bueno, Alejo Soltado ha dejado varios elementos encima de la mesa, como lo que les anunciamos al comienzo del programa, y es que el 71% de los diputados del Congreso ha votado no, ha rechazado el referéndum independentista que de una manera unilateral el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, había convocado o ha convocado para el próximo 1 de octubre. Ya tenemos la fecha, también teníamos la pregunta. En fin, esto era como respuesta a una moción presentada por la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, que no tiene ningún tipo de efecto. Ya les digo yo que los independentistas van a seguir exactamente igual con sus planes, pero sí que lanza un mensaje ante la hipotética o presumible comparecencia de Puigdemont en el Congreso, si es que finalmente acepta la invitación, y para hablar, para exponer su plan y que luego los diputados lo voten. Sabe ya que más del 70% de los miembros de la Cámara van a votar en contra. ¿Y quién ha votado a favor? Vamos a ver el resultado de la votación y ahora les digo quién ha votado. Más de 90 diputados. Jo estic convençuda que això no succeirà i que, per tant, farem tots els esforços i, si cal, apel·lant a la comunitat internacional perquè no hi hagi una suspensió a l'autonomia de Catalunya per un conflicte polític. Presentes 343, sí 92, no 250, abstenciones 1. En consecuencia, queda rechazada la moción. Bueno, hemos visto dos cosas. En primer lugar, ese era el resultado de la votación, donde Esquerra Republicana, el PNV, Compromís, Bildu, como no podía ser de otra manera, y también el partido que proponía esta moción, la antigua Convergencia, han votado a favor de respetar, digamos, o apoyar ese referéndum unilateral independentista, y el resto no. El Partido Socialista ha votado en contra, pero por contra, y permítame este juego de palabras, ha dicho, y lo han escuchado, a una de sus secretarias, de las nuevas secretarias de Pedro Sánchez, ha dicho que sí, que si el gobierno pretende imponer el artículo 155, aplicarlo ante la deriva independentista, ante los retos separatistas que vienen de Cataluña, pues que ellos lo recurrirán ante instancias internacionales para evitar, entre otras cosas, que se suspenda la autonomía. Así que así está la jugada. De momento, dos elementos encima de la mesa. No sé por este lado, Benjamín, Kiko, Chema, Sergio, ¿qué os parece? Y Alejo, por supuesto, las dos noticias principales al respecto del desafío catalán. A mí lo que más me preocupa son las palabras de Núria Parlon, ¿no? Es lo verdaderamente preocupante. Lo otro, bueno, que Podemos vote a favor, que Esquerra, que tal, bueno, eso se da por descontado prácticamente, no sorprende a nadie. Ahora bien, esta, no sé cómo llamarle, indecisión del Partido Socialista, ¿no?, que dice una cosa, y no solo en este tema, es que es lo más preocupante de todo, que es que no solo en este asunto, sino que prácticamente en cualquiera tiene una posición oscilante, muy cambiante, hoy dice una cosa, mañana otra, por la tarde vuelve a cambiar de idea. Y eso produce una inseguridad, creo yo, a todos los ciudadanos muy, muy grande, ¿no? Y una inquietud tremenda, porque realmente no sabes a qué se va a tener el Partido Socialista. Me acuerdo, Ábalos aquí decía una noche que, bueno, que es que el Partido Socialista no es que tuviera que demostrar que estaba con la Constitución y tal, porque ya lo había hecho, ya lo había demostrado cuando había hecho falta. Y es verdad, hasta ese punto es verdad. Pero claro, luego oyes a dirigentes de peso como Núria Parlon decir estas cosas, ¿no? Y entonces te empiezas a plantear cuál es el verdadero sentimiento que hay dentro del Partido Socialista en esta cuestión. Y yo creo que el verdadero sentimiento es el mismo que en casi cualquier cuestión, que es que depende de las circunstancias, depende de por dónde sople el viento, depende de lo que le interese a Pedro Sánchez en ese momento para alcanzar su objetivo primordial y único, que es llegar a la Moncloa. Probablemente antes de tiempo, no por las urnas, que lo tiene muy complicado, pero sí antes de tiempo mediante una moción de censura. Desde ese punto de vista, a mí me parece preocupantísimo esas declaraciones, sobre todo si no sale nadie de la directiva nacional federal del PSOE a desmentirlas o a aclararlas o a matizarlas, ¿no? Dejar eso así en el aire es que, como decía Alejo, es un disparate simplemente, pero por el simple hecho de vamos a denunciar a la comunidad internacional a nuestro propio país por aplicar su propia Constitución. Claro, es que es una locura. Y dejarlo en el aire, pero claro, es que
luego analizas eso sumado a otras cuestiones, como que el PSC es que ha llevado en su programa electoral el derecho a decidir en algunos momentos. Y eso crea una incertidumbre y una inquietud que, dada la fragmentación del Parlamento y la poca fuerza ahora mismo que pueden tener los partidos constitucionalistas, pues te hace de verdad preocuparte, ¿no? ¿Podemos decir que el gran vencedor del último Congreso del Partido Socialista es el PSC? Sergio. Yo creo que el gran vencedor, o mejor dicho, el gran perdedor, en este caso del Congreso, ha sido España. Y ha sido España porque hemos visto que la indefinición, y estamos hablando de este caso, y luego hablaremos del tratado con Canadá, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, es, digamos, un poco la antesala de la desaparición del Partido Socialista. El Partido Socialista que, al final, lo que la gente pretende, lo que la gente espera de él, su votante moderado, es que tenga una idea clara de España. Estamos viendo que no la tiene. Ahora es el Partido Socialista Obrero Plurinacional. La E de español la deberían de cambiar, yo creo. Y estamos viendo ahora cómo hacen, yo creo que un paripé en el Congreso, están un poco preocupados, pero vemos que la indefinición viene porque luego sale una señora, como bien comentaba Benjamín, diciendo la barbaridad que estaba diciendo, que está en el Comité Ejecutivo Federal, en este caso, del Partido Socialista. Este no es el Partido Socialista que su votante moderado espera, ni muchísimo menos, y por eso pues luego surgen plataformas socialdemócratas para intentar tal, ¿no? Entonces, yo creo que los dos únicos partidos que hoy, dentro del arco parlamentario, tienen una idea clara de España es el Partido Popular y Ciudadanos. Esperemos que Ciudadanos, con estos bandazos que depende un poco de la portada del periódico del día de turno, no varíe. Estamos viendo además una pequeña deriva dentro de Ciudadanos en Cataluña, que es el germen de donde nace Ciudadanos, y yo creo que ahora mismo el único partido con peso y con una fuerza clara en el Congreso defendiendo la unidad de España es exclusivamente el Partido Popular, y espero y deseo que el Partido Socialista retome un poquito ese rumbo que creo que con Pedro Sánchez, pero además porque van un poco al remolque de Podemos, ¿no? Su indefinición viene porque tienen una falta de discurso, una falta clara de idea de España, y porque también están un poco pendientes de lo que va haciendo el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, y eso les tiene un poco en la ambigüedad, y la ambigüedad de cara a unas elecciones, lógicamente, rechaza el voto. Chema. La pasoquización del PSOE es clara, y después de ver lo que le ha pasado al Partido Socialista francés, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que va año a año y elección tras elección, está perdiendo votos y está perdiendo. ¿Por qué está perdiendo? Porque el militante socialista o el afiliado de un partido siempre es más radical que el votante del mismo. Entonces, Pedro Sánchez lo que ha querido es contentar a la militancia, pero para contentar a la militancia no contenta a lo que es al votante. Entonces va a tener que traicionar a uno de los dos para poder lograr su objetivo, que es llegar a Moncloa, llegar al poder, y esto al final se traduce en una falta de coherencia, y la coherencia en política es una virtud fundamental. Si un partido no es coherente con lo que dice y con lo que hace, al final va perdiendo pues lo que es el apoyo de lo que es de sus votantes, que al final es lo que nutre los partidos. Kiko. Yo no sé si la coherencia es una virtud humana y a lo mejor admirable. No sé si tiene un beneficio político claro, ¿no? Me refiero porque nos cansamos de ver a partidos y a políticos que traicionan permanentemente sus programas, sus principios, y sí que ganan elecciones, ¿no? Me refiero que esa fórmula, que es loable en cuanto al objetivo que persigue, que es que el elector en realidad sepa lo que está votando y sepa qué es lo que defiende. Luego lo cierto es que es permanentemente traicionado, y es una de las causas, imagino, por la que sacáis vosotros la plataforma, por esa orfandad política que sienten millones de españoles al ver cómo los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han sido todo bueno, malo, regular, pero de luego han sido profundamente incoherentes con sus planteamientos de no hace tanto tiempo, ¿no? Lo que me parece más preocupante es que un porcentaje importante del Parlamento español, que es donde reside la soberanía nacional, entienda que no debe existir. O sea, tiene un punto de suicida, tiene explicado, pues bueno, pues ya hemos dicho muchísimas veces, con el problema del separatismo, el problema de la educación, el problema de la cultura, bueno, todos esos grandes conceptos más o menos abstractos que han ido encarnándose en la España de nuestros días y que están dando estas consecuencias. Pero analizándolo en concreto la votación de hoy, claro, es que hay una parte importante de diputados de la soberanía nacional que creen que la soberanía nacional ya no reside en el Parlamento. El que España, como decía antes de las lagunas, Alejo Vidal Cuadras, las lagunas de la Constitución, que España, que el ordenamiento jurídico español
no tenga un mecanismo para defenderse del suicidio que pretenden algunos de sus partidos políticos es estar absolutamente inerme frente a una amenaza golpista, violenta, que amenaza con romper la convivencia entre españoles. Y no es en este caso ya culpa de los señores de Podemos ni culpa de los señores de Esquerra, es culpa de quienes, creyendo en la continuidad de la nación, creyendo que el deber del gobernante es mantener la convivencia pacífica de los españoles, están renunciando por querellas personales, por batallitas políticas, están renunciando a dotar a España de los mecanismos legales, jurídicos, políticos necesarios para defenderse de quienes quieren romperla. Entonces yo no creo que la culpa sea de Podemos, ni siquiera creo que sea la culpa de Pedro Sánchez ni de Esquerra ni del señor Puigdemont. La culpa es de quienes, teniendo el poder en España durante tantos años, no, y ahora todavía ostentándolo, no adoptan los mecanismos legales que podrían haber adoptado para defender la unidad de España. Es decir, la culpa es del PP y del PSOE, por dejarlo claro. Bien, Alejo. A ver, cuando escuchaba a esta muchacha, ¿no? Hablando Parlon, sí, hablando de en fin, de acudir a la comunidad internacional porque no se va a suspender, dice la autonomía. A mí, una cosa que me preocupa hace tiempo es que en nuestra clase política hay un grave problema cognitivo. Es decir, decíais que es una dirigente de peso orgánico, ¿no? Pero no de peso cognitivo o cerebral, ¿no? Porque la autonomía no se suspende. O sea, no lo conoce el artículo 155. No lo ha leído. Pontifica sobre una cosa que no conoce. O sea, es absolutamente delirante. Entonces, se lo vamos a explicar. Pues si nos está viendo, haremos una buena obra. Venga. Puedes mirar la cámara, ¿eh? Señora Parlon, ahí la 1 es tu cámara, Alejo. Nuria. Escolta, Nuria, escolta, maca. Vamos a ver. El artículo 155 no suspende nada. Dice que si está amenazado el interés nacional o una comunidad autónoma vulnera el orden legal vigente, el gobierno, previa votación en el Senado, puede dictar a las autoridades de la autonomía las instrucciones necesarias para restaurar el orden legal vulnerado. Suspende la autonomía. Simplemente, una vez el Senado ha votado, la tutela, el gobierno envía un funcionario, pero ni tanques ni todas estas tonterías. Envía un director general, ¿no?, a la Consejería de Educación, por ejemplo, o a un comisario va al cuartel general de los Mossos de Escuadra con su decreto en la mano y dice: buenas, mire, temporalmente yo me hago cargo de esto, pero no está suspendida. Simplemente las instrucciones para que esa estructura gubernamental, ejecutiva, administrativa y presupuestaria y social funcione como autonomía, pero quien da las instrucciones temporalmente es el gobierno central, pero no se suspende la autonomía. ¿Podría poner un ejemplo de lo que está diciendo, Alejo, para que Nuria pudiera entenderlo mejor? En un caso en el que debería haberse aplicado el 155, cuando el gobierno catalán no pagaba a las farmacias, y sigue con grandes retrasos, a las farmacias, poniendo en peligro el abastecimiento de medicamentos a la población catalana, es decir, poniendo en grave peligro el bien común. Y sin embargo sí dedicaba dinero y pagaba puntualmente las embajadas y la propaganda, podía haber intervenido el gobierno. De hecho, debía haber intervenido el gobierno aplicando el 155, diciendo: este dinero ya no lo vas a manejar tú, lo manejo yo y pago a las farmacias y no pago. De hecho intervino, tan sencillo como pero eso. Kiko, de hecho intervino en esa línea. Estoy hablando de una aplicación del 155, sin aplicarlo, no de la negociación, Kiko, en la que regaló miles de millones para que pudiera pagar a las farmacias y pudiera seguir pagando la propaganda. Que eso sí es lo que dos cosas importantes. De hecho, sin aplicar el 155, planteó la obligatoriedad del pago a las farmacias, por un lado, y por otro, sabéis perfectamente que además hace poco se ha pronunciado el tribunal que aquel decreto que pusieron encima de la mesa y que permitió el tema de las embajadas ha sido tumbado. Un año y medio después, pero ha sido tumbado, con lo cual
el gobierno está actuando. Yo sé que no está actuando con el artículo 55 tan deseado por muchos tertulianos en esta casa y en otras muchas, pero está actuando con la contundencia suficiente para bloquear el desafío independentista de Cataluña. Tenemos a expresidentes inhabilitados, a expresidentas del Parlamento inhabilitados, tenemos ahora denunciado este tema y nos ha dado la razón el tribunal. Y oye, a lo mejor el 155 a corto plazo podría ser más efectivo o no. ¿O no? Desde las tertulias es mucho más fácil. El gobierno Kiko, desde las tertulias es mucho más fácil. Pero el gobierno no inhabilita, ¿no? No, si yo no estoy diciendo que inhabilite. No. Estoy diciendo que el gobierno está se actuando pueden inhabilitando. Es la justicia, que el gobierno se ha escondido detrás de los tribunales. No. Eso sí es cierto. Esas denuncias vienen de donde vienen. Kiko, vienen de donde vienen. No las has puesto ni tú ni yo. Primero, una aclaración para que esto circule en un clima de mutuo respeto. Esto no es una tertulia, ¿vale? Esto es un grupo de analistas serios, solventes, entre los que estás tú, que reflexionan ante su público y la gente que tiene la amabilidad de seguirnos con argumentos rigurosos. ¿Para qué? Tan respetable el del 155 como el que no. Claro. Pero que no es una tertulia, que venimos aquí a charlar. Tampoco retorzamos el lenguaje, Alejo. No lo retorzamos. El lenguaje es el vocablo y el tono. Sí. ¿Vale? O sea, el lenguaje es una cosa muy compleja. Por supuesto. O sea, interviene el vocablo, el término, y al final, y después el tono. Entonces, Alejo, tú has dicho tertulia. Bueno, esto es que viene a charlar. Pues Alejo, si crees haberte sentido ofendido por la palabra tertuliano y el tono, yo te pido 1000 disculpas, pero es que al tono que recibo o al tono que yo escucho, pues contesto. Yo no me ofendo. Y no por ti, Yo no me ofendo porque yo estoy seguro que tú no pretendías ofender a nadie. Ni muchísimo menos. Eso me consta. Y estoy de acuerdo que ninguno de los analistas de la mesa tampoco. Lo que pasa, que lo has dicho de tal forma que podía llevar a engaño. No, pues para nada. Fíjate que aquí, cuando decimos algo, siempre damos argumentos, damos datos y exponemos hechos. No, sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, por ejemplo, no decimos como la señora Parlon que la autonomía va a ser suspendida, porque hemos leído el 155 y sabemos lo que dice. Tú dices, y claro, lo que tú dices tiene una lógica jurídica impecable, que es que si los tribunales van inhabilitando, van impidiendo, van declarando y van anulando las cosas, en un Estado de Derecho, eso sería suficiente para parar el golpe de Estado. Tienes toda razón. Pero es que no. Hay una parte política después. Es que no. Pero la aplicación del 155, Alejo, es también jurídico, no es político. Pero te digo que el simple recurso al Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se está haciendo y debe hacerse, y que está resultando en una serie de sentencias y resoluciones que, en principio, deberían parar el golpe de Estado, no están surtiendo efecto porque ellos simplemente los ignoran. Entonces, lo que yo te profetizo, y siempre puede haber una primera vez, pero estoy en el catálogo hace muchos años y todo lo que he profetizado, todo se ha cumplido. ¿Y cuál es la profecía de ahora? Puede ser que esta vez me equivoqué, pero... ¿Y ahora cuál es la actual? Que no habrá más remedio, llegado el momento, que la aplicación de aplicar el 155 o algún instrumento jurídico de igual potencia. De todas formas, Alejo, una cosa ha quedado claro. A ver, Alejo, un segundo. Voy a concretar más. A ver. Que el Estado se verá obligado a aplicar la fuerza legítima coactiva del Estado para impedir. Por ejemplo, tendrá que poner mozos de escuadra en los colegios para que... Oye, ya lo ha dicho. Para que no se abra. Ya lo ha dicho. O sea, eso es la fuerza del Estado. Alejo, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho, ya lo ha advertido. Y esa ignorancia a la que te refieres de ellos de cara a la justicia está teniendo sus consecuencias también. Alejo, las está teniendo. Entonces, que es cierto que el artículo 155 de alguna manera se ha magnificado en cuanto hay que llevar tanques y todas esas cosas. Estoy de acuerdo contigo, pero no podemos estar menos de acuerdo en que digamos, la estrategia que se ha marcado desde el gobierno es una estrategia que está dando también resultado porque se está desinflando el desafío independentista. Entonces, era mucho menos laxo y menos laxo el hecho de cómo se está haciendo que aplicar el 155 y por lo que estamos viendo está siendo igual de efectivo. Ahora,
que otras personas, otros analistas y otras personas con su capacidad jurídica suficiente hubieran entendido otra cosa, pues a lo mejor, pero es que quien tiene la responsabilidad del gobierno es quien la tiene y está actuando como entiende. A ver, Benjamín y Chema, que pedían la palabra. Una cuestión sí, sobre algo que ha dicho Kiko, y yo creo que es que hay que distinguir responsabilidades. Kiko dice que los culpables, has venido a decir, ¿no?, de la situación son el gobierno actual, fundamentalmente, porque además ha gozado de una mayoría absoluta y no ha hecho nada, y el Partido Socialista en la parte que le toca, porque también ha gobernado muchos años. Si no he entendido mal, venías a decir eso, ¿no? Hombre, yo creo que aquí hay que distinguir. Vamos a ver, el que delinque es culpable de delinquir, eso para empezar. La policía puede ser culpable de no haber vigilado con suficiente, pues no sé, diligencia, pero si el que atraca un estanco, pues es culpable de atracar el estanco. Nunca puede ser la policía culpable de haberle dejado atracar el estanco. Puede haber sido negligente la policía. Aquí yo creo que hay que distinguir esos dos campos. Los culpables de haber llegado a esta situación son los propios independentistas, que han montado además, como todos sabemos, una película. Es verdad que aprovechándose de la debilidad del Estado, de la necesidad de los grandes partidos que han comprado sus votos, han vendido su reino por un plato de lentejas, ¿no? Es verdad eso, pero al final son los propios independentistas los que han montado esta película, y los que se están saltando la ley ahora mismo son los independentistas. Y el gobierno, pues podemos discutir si tiene que aplicar, o tenía que haber aplicado hace 2 años el artículo 155, o lo tiene que aplicar dentro de 3 meses, o ni siquiera tiene que llegar a aplicarlo. Pero son cuestiones independientes, absolutamente independientes. Entonces, claro, culpar al gobierno actual, o al de Zapatero incluso, que bueno, que ahí yo creo es que desde Zapatero nace todo. Venga, contesta incluso algún agravante, pero culpar del independentismo en Cataluña creo que no es correcto. En primer lugar, yo he defendido la aplicación del artículo 155 en lo que creo que entiende constitucionalmente que no es para proteger la soberanía nacional, es para proteger el bien común. Debería haberse aplicado hace años, para proteger a los catalanes que estaban sufriendo, por ejemplo, en la merma de sus libertades de no poder simplemente rotular o no poder contra los hijos. Eso es otro debate. Eso es para lo que está pensado el 155. Sí. El 155 no está pensado para la defensa de la soberanía nacional. Estoy de acuerdo, pero... Es decir, entonces, y ahora yo creo que el 155 se aplicará o no, yo creo que se llegará tarde en cualquier caso, a lo que hay que aplicar hace mucho tiempo también, ya al menos algunos meses, lo que habría que aplicar es el Código Penal. Pero digo, tú dices, el que atraca el estanco, el culpable es el atracador. Sí, claro, pues el atracador coge un megáfono, se reúne en la calle con 5 amigos, promueve durante 6 meses que va a atracar el estanco a las 12 de la mañana, y la policía pasea por allí, les aparta para que no hagan a veces un poco de ruido, y luego es exactamente igual de culpable los atracadores que la policía que lo han impedido. Exactamente igual, el mismo nivel de culpabilidad. No, hombre, yo creo que no, pero el mismo. En todo caso, el culpable al final siempre es el que atraca, ¿sabes? El otro puede ser negligente, puede haber... No, negligente no. Colaborador necesario, ¿no? Tú en este caso consideras que es el... No, hombre, claro, es que juran todos, o prometen en realidad la mayoría, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Claro, y todo el ordenamiento jurídico. Es decir, si uno abiertamente no lo voy a cumplir, abiertamente desde una institución del Estado como la Generalitat dice no lo voy a cumplir, no voy a acatar las sentencias, y el que ha prometido o jurado cumplir la Constitución no hace nada y se entrega a juegos políticos, a ver si así se desinfla un poquito más, a ver si esa estrategia así me cuesta menos votos, y está incumpliendo su promesa y es igual de culpable. Bueno, los derechos son de los ciudadanos y no de los territorios. Y el gobierno tiene que defender a los ciudadanos, sean de Cataluña, sean de Madrid, sean de Murcia, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta para Benjamín. Es actualmente... Sergio. Hemos venido con la misma chaqueta, pero... Claro, vais sin corbata. Mi pregunta es, ¿actualmente tú crees que se cumplen los dos supuestos que viene en la Constitución para aplicar el 155? ¿Sí o no? ¿Puedo contestar? Sí, hombre, claro, sí, yo creo perfectamente que los dos supuestos a los que te refieres se están salvaguardando sin aplicar el 155. Una cosa es lo que hace la justicia, que la justicia, vivimos en un Estado de Derecho, que hay una democracia y es independiente a lo que hace el Ejecutivo o el Legislativo. Entonces, actuará a oficio y hará lo que tenga que hacer. Pero por otro lado, el Ejecutivo tiene una obligación. ¿Y la está cumpliendo? Bueno, de oficio no actúa tampoco. Primero no todo oficio actúa, claro, ha actuado por lo que ha actuado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, es decir, porque el Ejecutivo ha actuado. Yo sé que no ha actuado como os gustaría y que es mucho más cómodo decir aquí, no, es que hubiera sido mucho mejor.
otra línea u otro camino? Pues probablemente sí. Es que no sea más cómodo, sea más cómodo, es que es nuestra opinión. Pero déjame que no, pero digas que es más cómodo. Digo es que no es ni cómodo ni incómodo, es mi opinión. Yo no digo que tu opinión sea muy cómoda, porque tu participación o cómoda o muy obligada. Relájate un segundito. Estoy perfectamente relajado. Ya, pues déjame que termine mi argumento, entonces, porque si me cortas... No, porque insistes otra vez en lo que te decía Alejo. No digas que es más cómodo o menos cómodo. Yo no digo sea cómodo o cómoda. ¿Ves cómo al final a tono hay que responder con tono, Alejo? Pues al final hay que responder con tono. ¿Ya has terminado? No he terminado porque no me ha dejado terminar. Ni tú a mí tampoco, Kiko. A ver, venga, el matiz de Kiko. Damos lecciones y al final... Ahora contesta, Sergio. Yo no me meto en si tu jurisdicción, como miembro del Partido Popular, es cómoda o incómoda defender determinadas cosas. No, lo que estás diciendo, Kiko... Digas que no es cómodo, decir, analiza y debate los argumentos que te están planteando. Sí, yo los analizo y los debato como yo considero que debo hacerlo, no como tú consideres. No califiques las posiciones, estás calificando, entonces yo calificaré las tuyas. Kiko, claro. ¿No te va a gustar? Sí, califícalas. Califícalas. Si ya las estás calificando desde el momento que dices que la posición del gobierno y la posición de los dos grandes partidos ha sido cobarde y cómoda, en tanto en cuanto ha preferido pactar con estos señores en negociar presupuestos, negociar dinero para tener un sitio... Podemos criticar al gobierno, tampoco vamos a poder criticar al gobierno ya. Pero yo podré defenderlo, Kiko. Yo sé que no te gusta, pero esto es así. Este es el espíritu de la democracia. Ni yo voy a defender... Pero no personalmente, Kiko, ni yo voy a defender... No entiendes el matiz, no estás cogiendo el matiz, de verdad. Sí, yo sé que tú eres mucho más inteligente, pero... No es una cuestión de inteligencia. Yo no voy a defender las cosas como tú entiendas. Pero entiéndelo, que a lo mejor te cuesta entenderlo. No califiques las opiniones de los demás. Pero Kiko, que tú calificas las de todo el mundo. Da ejemplo. Califico la actuación del gobierno porque y yo califico. Kiko, y yo califico lo que a mí me da la gana calificar. Bueno, te pido que es una cuestión de respeto. Personalmente no califiques personalmente, pero yo calificaré las. Muy bien. De verdad. Ha quedado claro el matiz. No ha quedado claro, Gonzalo, perdóname, porque lo que no puede ser es que alguien me diga a mí cómo tengo yo que calificar las cosas o cómo tengo que defenderlas. Vamos a ver, y que queramos dar lecciones. Sergio, déjame 20 segundos, un pequeño matiz y vamos a cerrar el tema porque está clarísimo. Sergio, lo único que te ha pedido, y a partir de ahí haces lo que quieras, pero no me gustaría entrar en descalificaciones, es como si, por ejemplo, tú dices, Sergio, que la opinión de alguien es una tontería, o menuda, o Kiko dice, menuda estupidez lo que dice el otro, es decir, no calificar los argumentos del contrario. Los argumentos que quieras... que yo no he calificado su argumento. No, el decir, él interpreta, si es que está claro, él interpreta que el que tú hayas dicho, hombre, las posturas de alguno es muy cómodo desde un plato de televisión, que no digas lo de cómodo porque o es muy frívolo, o es muy tal, o es... Eso es lo único que dice. Si tenemos la piel tan fina... No, si no es piel fina, pero ya está. Oye, Sergio, yo creo que ha quedado clarísimo y todos somos adultos para entender el tal. Ahora, a partir de ahí sí que os ruego que no entremos en esta espiral de calificaciones. Venga. Está claro. No, momento, que concluya Sergio. Venga, concluye Sergio. Ya he concluido. Ah, venga, pues Alejo. Todos los que estamos en esta mesa, todos, sin excepción, tenemos hartamente probado que no somos precisamente partidarios de llevar una vida cómoda, o sea que en eso no hay ninguna excepción. Pero, vamos a ver, alguna observación general y después una cosa concreta dedicada a la señora Parlon. Desde un punto de vista general, y eso te lo digo como fruto, os digo, como fruto de una larga experiencia parlamentaria, hay que evitar siempre el argumento ad hominem. Siempre. ¿Me explico? Ad hominem. Este argumento hay que evitarlo. El que utiliza argumentos ad hominem demuestra debilidad argumental y demuestra... Por tanto, bien, dicho esto, la señora Parlon, fijaos que yo, cuando he hablado de impedir que se vote, no he dicho la Guardia Civil, no he dicho la policía, he dicho los Mossos de Escuadra. La autonomía no está suspendida. Los Mossos estarán plenamente operativos. Lo único que las órdenes no las dará el actual jefe de los Mossos de Escuadra, nombrado por el señor Puigdemont, sino que las llevará el comisario general don Facundo González, que habrá venido de Madrid con su decreto después de la votación en el Senado y simplemente le dirá a los mandos: desplieguen la fuerza en los colegios electorales, clausuren los colegios y impidan que se realice la votación. Y está, así de fácil. Pero repito, querida Nuria, la autonomía no estará suspendida, ¿vale?
Bueno, venga, ha quedado clarísimo el aspecto. Vamos a seguir pasando página. Sobre todo ahora nos vamos a centrar en dos aspectos. La actitud y los giros ideológicos o los bandazos que está dando Pedro Sánchez. Ya hemos mostrado dos contradicciones, lo que decía la señora Parlon en Cataluña y lo que ha votado en el Congreso de los Diputados. Una más. Desde hace meses el Partido Socialista había comprometido su voto afirmativo, su sí, a la votación que se va a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados en los próximos meses sobre el CETA, que es ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Lleva aprobado ya pues casi todo este año, se aprobó por parte de las instituciones europeas a comienzo del 2017, pero como saben los tratados europeos obligan, entre comillas de alguna manera, a que los parlamentos de los 28 países miembros lo ratifiquen. Pues esta ratificación corre peligro, ¿por qué? Porque el Partido Socialista, desde que está Pedro Sánchez en la Secretaría General, dijo que iba a votar en contra. Hoy Pedro Sánchez, después de reunirse con un comisario europeo, ha dicho que se va a abstener. Desde Podemos le piden más radicalidad. Bueno, en fin, está el ala más liberal, la proteccionista 100%, como puede ser Podemos con toda su ideología, el Partido Socialista que está intentando contentar a todo el mundo. Vamos a explicarles qué es el CETA, qué es este tratado de libre comercio entre Europa y Canadá, a quién beneficia, a quién perjudica y ese cambio de postura del PSOE que creo que es interesante analizar. Buenas noches, Gonzalo. Vamos a ver todos los detalles. El CETA, como decías, es un acuerdo de libre comercio a través del cual se reducen las tasas aduaneras para muchos productos canadienses y europeos. Además, a través de él también se marcan las pautas para favorecer los intercambios y para cambiar las relaciones comerciales entre ambos territorios, es decir, entre la Unión Europea y Canadá. Este acuerdo está vigente desde este último enero. El Parlamento Europeo lo aprobó el día 17 de ese mes y se ha aplicado al 95%. ¿Y por qué no en su totalidad? Pues para que esté totalmente vigente tendrán que mostrarse de acuerdo los 28 Estados miembros que deberán votarlo en sus respectivos parlamentos. Veamos ya cómo beneficia a cada una de las dos partes. Empecemos por Canadá, y es que este territorio gana un mercado de 500 millones de personas y logra el acceso a empresas que solo están en la Unión Europea. Todo ello sin contar con que el tratado también homologa las regulaciones de productos como maquinaria industrial, equipos de radio, juguetes o equipos de medición. Por su parte, las empresas de la Unión Europea se ahorran más de, atención, 500 millones de euros anuales en aranceles y de igual forma que Canadá también logra un acceso al mercado en telecomunicaciones, energía o transporte. ¿Y en qué nos beneficia a los españoles? Pues sobre todo en que protege 145 denominaciones de origen europeo, 26 de ellas españolas. Pero parece que aún así no a todos los españoles les convence el CETA. El PSOE es uno de ellos. Decían esto hace unos meses. El conjunto del Grupo Socialista Europeo votó a favor, salvo algunas excepciones. Nosotros hemos sido partidarios del acuerdo, que además le correspondía al Parlamento Europeo dar su aprobación, porque creemos que precisamente el acuerdo con Canadá inaugura un nuevo modelo de acuerdos comerciales, ¿no? Donde efectivamente se introducen muchísimos elementos de garantías para proteger los derechos sociales, los derechos laborales y los derechos medioambientales. Y esto abre una brecha de nuevo en el Partido Socialista. Mientras la mayoría de socialistas europeos votaron sí al tratado, hoy Pedro Sánchez dice que se abstendrán. Justifica la abstención porque asegura no es tan progresista como considera el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. En líneas generales, para sus defensores, este tratado puede suponer un impulso a las relaciones económicas y comerciales. Los que están en contra consideran que está al servicio de las multinacionales y no les gusta el método de arbitraje elegido. Bueno, Pedro Sánchez, después de reunirse con el comisario Moscovici, decía en un comunicado del Partido Socialista que no hay dos únicos caminos, dicen los socialistas, o bien abrir las fronteras totalmente, como quiere el Partido Popular, o el proteccionismo al que se abraza Unidos Podemos. Apostamos, dice, por combinar de manera efectiva los procesos democráticos y los derechos laborales y medioambientales. Esto es lo que decía Pedro Sánchez al respecto. Bueno, dicho lo cual, vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad y regresamos para analizar, ojo, este cambio, este giro en esta postura del Partido Socialista, ¿a qué obedece? ¿A qué está jugando? Si es que se quiere acercar a ese proteccionismo que dice de Podemos, y también la conveniencia o no de este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que entiendo que habrá detractores y gente a favor. 2 minutos de publicidad y estamos de vuelta.
El Centro Son Natura es una clínica pionera en el campo de la salud natural. Desde hace más de 14 años está formada por médicos y especialistas en nutrición y su misión es la de ayudarle a llevar un modo de vida saludable a través de buenos consejos de alimentación y tratamientos naturales personalizados. La clínica está ubicada en una de las zonas más privilegiadas de Madrid, frente al Parque del Retiro en la Puerta de Alcalá, y ofrece consultas de alta calidad totalmente personalizadas. Además, tiene un servicio exclusivo de consultas telefónicas para aquellos que viven fuera de Madrid o que no pueden trasladarse hasta sus instalaciones. Además, el propio Centro Son Natura imparte conferencias de nutrición y alimentación saludable de manera gratuita 3 días a la semana. El lema es clarísimo: no importa cuál sea su caso, siempre puede mejorar. Si usted tiene problemas con su intestino, como estreñimiento, diarrea, inflamación, gases, colon irritable o malas digestiones, diríjase a Son Natura, calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro, junto a la Puerta de Alcalá. Llame y consulte su caso o pida información en el 91 31 31 409. Juegos con el Popular, especial informativo. El próximo sábado a las 11 de la noche va a ser un programa especial. Ayer se cumplían 2 semanas de la fiscalización, de la quiebra, del expolio, de la apropiación, llámenlo como quieran, del Banco Popular. ¿Absorción? Absorción, bueno, de esos 300.000 accionistas a los que les han amortizado sus acciones, los que tenían deuda. Bueno, en fin, van a venir muchas de las víctimas, nos van a contar sus testimonios, cómo están, cómo les sentó, qué van a hacer, etcétera, etcétera. Es decir, un programa francamente interesante el sábado a las 11 de la noche, no se lo pierdan. Bueno, venga, vamos allá. Habíamos dejado antes de la publicidad sobre este tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea. Hemos visto ese comunicado del Partido Socialista. Sí que me gustaría una primera reflexión de lo que supone este tratado y del cambio de postura del Partido Socialista al respecto. Venga, Chema. Pues he leído hoy una declaración de Zaida Cantera hablando sobre el mismo y decía que el cambio de posturas tenía sentido si era una posición razonada y estaba meditada. Y en este caso, pues no está meditada porque ha sido un cambio de un día para otro, que además ha pillado a contrapié a la mayoría de los parlamentarios del PSOE, y razonada, todavía no hay ningún argumento de peso para este cambio. Entonces, no se cumplen las dos cosas, las dos condiciones. En el mismo día 3 posturas han tenido. Claro, ese es el problema. En el mismo día 3 posturas. Y lo que se da en este caso es que, bueno, además de no tener argumentos de peso, es que es en términos ideológicos. O sea, es una negación por ideología, que además está contribuyendo a la podemización que se está acercando cada vez más. Ya vimos el otro día a Pedro Sánchez con el tema de la plurinacionalidad, ahora un paso más, cambiando de postura en algo como supone una podemización del PSOE el decir que no a este tratado de libre comercio, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, Donald Trump, que está muy lejos de las tesis de Podemos, también es muy proteccionista en cuanto a la protección de los intereses del pueblo norteamericano, y así lo considera, con lo cual no es propiedad de la izquierda este proteccionismo, ¿no? ¿O sí? Bueno, hay un debate a nivel mundial, que hay dos posturas, que las personas que somos lo que consideramos progresistas, que estamos a favor de la globalización, a favor de la Unión Europea, a favor de poder generar lo que es comercio, y por otro lado otro grupo de partidos políticos o de grupos que están a favor de levantar muros, levantar fronteras, y ahí tenemos pues desde el Brexit a Trump, o Podemos, o la gente o los eurófobos en la Unión Europea que están en esa postura, que piensan y que dicen que esto va a beneficiar a los ciudadanos cuando realmente va a ser lo contrario. En la Unión Europea, ya en el año 2011, firmó un acuerdo con Corea del Sur, muy parecido a este acuerdo, y al final ha sido positivo. Y no ha habido estos debate en la vida pública ni esta posición por parte del PSOE. En cualquier caso estamos de acuerdo que cualquiera de las dos posturas, ya sea la de más proteccionismo o de más libertad en ese sentido, ambas son legítimas, ¿no? Que cada país es soberano para hacer lo que quiera. Bien. Faltaría más, ¿no? Pero tú preguntas por qué esto es la podemización del PSOE, ¿no? ¿Por qué supone eso?
Entre otras cosas, hoy publicaba El Mundo una información en la que desvelaba que una conversación del otro día, ¿no?, por telefónica, que duró media hora, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sí, Pablo Iglesias le exigió dos cosas, ¿no?, para retomar los contactos y tratar de buscar un entendimiento futuro. Una era abandonar su posición favorable a este tratado de libre comercio con Canadá, y la otra era no negociar con el gobierno el techo de gasto, no llegar a un acuerdo con el techo de gasto. ¿A cuál de las dos más preocupante? Para mí todavía más preocupante la segunda, ¿no? Porque al final el Partido Socialista puede tener derecho, por supuesto como cualquier otro, a tener la posición que considere sobre el CETA, incluso a estar equivocado, ¿no?, sobre lo que es bueno o malo respecto a ese tratado. Puede tener la posición que quiera. El problema son los bandazos que da Pedro Sánchez, ¿no? Ese es el verdadero... Es un síntoma, esto del CETA, de la enfermedad que padece el PSOE y que se llama Pedro Sánchez. No, porque es que ha habido, como tú decías, Sergio, ha habido un triple cambio de posición, ¿no? De votar la semana pasada a favor del CETA, a decir en las últimas horas que se opondrían, a después de pasar por Moscovici, claro, Pedro Sánchez, atemperar sus ánimos y decir que, bueno, que se van a abstener. Claro, cuando una persona trata de ser presidente del gobierno, es muy difícil hacer un equilibrio entre ser Pablo Iglesias, para quitarle sus votos, y a la vez presentarse como un hombre de Estado, ¿no? Como un hombre de Estado. Claro, ante la Unión Europea, cuando esto empieza a ser serio, viene un comisario europeo y te dice, bueno, explíqueme usted por qué quiere oponerse a este tratado, por qué cambia usted de idea en 24 horas o en 12 horas, cuando además la inmensa mayoría del grupo parlamentario socialista en el Parlamento está a favor. Yo también soy socialista, estoy a favor, le dice Moscovici, no hace falta ser, o sea, se puede ser de izquierdas y no oponerse a la globalización y a este tipo de tratados, que además Canadá es un país bastante homologable a la Unión Europea, y decía Moscovici, es el tratado más progresista que hemos podido firmar y que probablemente firmaremos. Si este no se puede firmar, ¿cuál se puede firmar? No se puede firmar ninguno, etcétera, etcétera. Le da una serie de argumentos que no son los de solamente un socialista francés, sino el de la Unión Europea. Claro, cuando tú quieres dar una imagen también de hombre de Estado que aspira a gobernar un país, pues claro, tienes, yo creo que al final envainártela un poco y optar por una solución intermedia, que es la abstención, que curiosamente además la abstención, fíjate las paradojas de la vida, la abstención en este caso parece ser que no significa el apoyo, ¿no?, al CETA, cuando fíjate lo que nos hubiera ahorrado si el propio Pedro Sánchez hubiera interpretado que la abstención no es el apoyo directo a un gobierno. Hubiéramos tenido gobierno hace un año en vez de ir casi a las terceras elecciones. Tienes todo un disparate y un contrasentido tremendo. Esto es lo que decía el vicesecretario general del Partido Popular, Martínez Maío, sobre la podemización del PSOE. Dice que ahora ya no hay PSOE y Podemos, sino que es un Podemos rojo y un Podemos morado. Fíjense. El Partido Socialista cada vez copia más a Podemos en todo. En fin, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Canadá es un ejemplo clarísimo. Y lo que estamos observando claramente es que ahora ya hay dos Podemos, uno rojo y otro morado, ¿no? Sergio. Más que la podemización, yo diría incluso en ese tema la radicalización del Partido Socialista. Fijaros, en Europa solamente ha habido dos partidos que han votado en contra del CETA, y ha sido el Frente Nacional y Podemos. O sea, polos opuestos que han votado en contra radicalmente del CETA. Una de las cosas que yo creo que a Pedro Sánchez le ha debido de preocupar más de lo que Moscovici le ha dicho es que en Europa lo que se espera del Partido Socialista español, en este caso, es una izquierda creíble y europea, y que con esos bandazos, lógicamente, ni es creíble ni se le puede considerar europea. Y más, además de por los bandazos, porque es que no hay absolutamente nada negativo ni malo dentro del tratado de cara a los españoles, ni a los trabajadores, ni al medio ambiente, que son las excusas un poco que ha puesto el secretario general. En febrero del 2017, que tampoco hace tanto de esto, el Parlamento Europeo, los socialistas en el Parlamento Europeo votaron a favor completamente. Aquí yo lo decía al principio, el gran problema que tiene Pedro Sánchez es la falta de discurso y sobre todo, como bien decía el coordinador general de nuestro partido, que ya hay dos Podemos, el morado y el rojo. Y al final, esto yo lo decía al principio, Gonzalo se sorprendía, que es la antesala a la desaparición del Partido Socialista. No nos tenemos que ir más lejos, que en Francia se radicalizaron de esa manera y en las últimas elecciones han tenido un escaso 6% de voto, que es al final un partido residual. Si Pedro Sánchez sigue en esa línea antieuropea, antitratados comerciales progresistas y buenos para
Europa, para España y para Canadá, al final, lógicamente, añadido a esa nula idea de España y a esa indefensión de la unidad de nuestro país, lógicamente hará que el moderado del Partido Socialista, que es la inmensa mayoría, y parece que no se ha dado cuenta después de los 2 fiascos electorales, lógicamente abandone ese terreno del electorado y a saber dónde van. Alejo. Bueno, nos encontramos con el problema de siempre, que es que hablan y no saben de lo que hablan. Estoy seguro que Pedro Sánchez no conoce el tratado. El CETA. El CETA es un tratado, como todos estos tratados que firma la Unión con terceros países. Por ejemplo, tenemos un tratado muy bueno, de una excelente calidad técnica, con Chile, por ejemplo. Tenemos otro magnífico con México, ¿no? Entonces, y así con distintos países. Entonces, Canadá es una economía que tiene bastante intercambio con la Unión Europea. Entonces, este tratado es magnífico para las 2 partes, que es lo que hace la gente inteligente, juega a juegos en los que todo el mundo gana, ¿no? Por ejemplo, en este tratado se abren los mercados respectivos para que las empresas de las 2 zonas puedan concurrir libremente a licitaciones públicas. Eso es un mercado de billones. Bueno, imagínate tú para la Unión Europea lo que es eso. Después, es un tratado en el que muchas profesiones son homologadas. Un arquitecto, un ingeniero, un contable europeo puede ir mañana a Canadá, establecerse en Ottawa o en Quebec o en Vancouver y trabajar. ¿Y le homologan la licenciatura o el título que sea? Inmediatamente. Así es. Inmediatamente. Después, otra cosa, es un tratado que protege de la copia a 140 denominaciones de productos agrícolas y alimentarios europeos. Es un tratado que protege a determinados sectores sensibles. Por ejemplo, educación, sanidad, audiovisual, financiero, no están cubiertos por el tratado. O sea que, fijaos, todo eso lo sabe Pedro Sánchez. ¿Lo sabe? Bueno, no lo sabe. Entonces, claro, ¿cuánto pagamos en aranceles por comercio con Canadá cada año? Pues del orden de 500 millones de euros, solo en aranceles. Ahora imagínate tú, cuando se pueda comerciar libremente entre las 2 zonas y se pueda, por ejemplo, nuestras empresas de servicios, claro, que son muy buenas, puedan ir allí a ofrecer sus servicios. Sector financiero no, me refiero a otros sectores. Bueno, pues oye, eso repercutirá en un incremento de la actividad económica de Canadá y de la Unión Europea de miles de millones de euros. Entonces, ¿qué pega puede tener el tratado? Yo lo he estado estudiando y es que ninguna. Hay un punto poco delicado, ¿vale? Que es que los tribunales de arbitraje son, entre comillas, privados. Es decir, que hay un grupo de abogados elegidos por los 2 lados que en caso de un conflicto en la aplicación del tratado... Pero tampoco tiene que ser malo eso. No, pero es que eso no se ha aplicado, porque está sujeto a a un procedimiento abierto en el Tribunal de Justicia Europeo y en algunos tribunales nacionales, por ejemplo en Alemania. O sea que eso está a lo que decidan los tribunales, ¿comprendes? Por consiguiente, quiero decir, todos los argumentos contra el tratado se caen por sí solos. Es un tratado magnífico. Y después otra cosa que no saben, bueno, yo no sé si Pedro Sánchez lo sabe, pero... A ver, ¿el qué? La parte del tratado que corresponde a la ratificación de los Estados miembros es el 5%. Porque el 95% del tratado, una vez aprobado por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo, automáticamente está en vigor. Ya. Está hoy. Ya, ahora, en este momento que estamos aquí, está en vigor el 95% del tratado. O sea que no saben de lo que hablan. Entonces, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pura táctica electoralista de lo más bajo y de lo más ramplón, vamos. A ver, Kiko. Yo coincido con todos. El viraje de Pedro Sánchez obedece a un entendimiento primitivo de la política, al juego más burdo, de a ver cómo contrarresto
el discurso radical de Podemos y cómo logra ocupar el espacio. Eso es tan evidente que no hace falta subrayarlo más. Sin embargo, lo otro es que habéis puesto sobre la mesa una cantidad de conceptos muy complicados, muy complejos, y que yo no creo que tengan algunos una solución sencilla, ni siquiera una forma sencilla de tomar una posición. Hablaba Chema del proceso de globalización, los que se oponen a la globalización. A la globalización no se opone nadie, Chema. La globalización es un hecho. Es un hecho histórico, técnico, social, económico y político. A lo que se oponen muchos europeos, muchísimos europeos, cada vez más europeos, es al globalismo. Es a que ese concepto, a que ese hecho, como fue la peste en la Edad Media, o como puede ser la invención del ferrocarril, lleve aparejado una ideología concreta que se imponga sobre la soberanía de las naciones, en base argumentado en que es técnicamente tan complejo la globalización que tienen que ser los tecnócratas de estados supranacionales quienes nos digan a todos cómo vivir. Puedo estar de acuerdo o no, pero no es a la globalización a lo que se opone la gente, es al globalismo que contrae. Es decir, Marine Le Pen, por ejemplo, o incluso Víctor Orbán, que es bastante favorable a levantar muros, como el señor Rajoy en Ceuta, que han criticado mucho a Víctor Orbán por tratar de defender los muros, por donde pasaron, por cierto, la gran mayoría de los terroristas que están atentando durante estos meses en Europa. ¿Sabes que pasaron como refugiados, no? Porque Europa le negó a Orbán el derecho a levantar esos muros y le puso sanciones, y todavía pretende ponerle más sanciones. No se opone a la globalización, se opone al globalismo. Es un concepto, creo, que tiene que quedar muy claro, porque es muy importante. Pero el Tratado de Canadá no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido, fíjate si tiene que ver, en el sentido que el defensor del pueblo europeo, como tú sabes muy bien, tuvo que intervenir en el proceso de negociación porque se estaba hurtando a los diputados, al Parlamento Europeo, del contenido y de las formas de esa negociación. Y porque el más del 90% de las conversaciones que mantuvo la Comisión la tuvo con multinacionales, no con estamentos y constituciones catalanes. Más del 90%. Dice el defensor del pueblo europeo, que tuvo que intervenir porque a los diputados europeos no se les estaba dando la información necesaria. Decía Sergio, solamente Bildu, no se ha dicho Bildu y Podemos y Le Pen. El Frente Nacional y Podemos. Tampoco es cierto. De los votos, 408 fueron a favor y 254 fueron en contra. Varios grupos y varios no alineados votaron en contra. Te aseguro que Podemos... He hablado en los países, no en la Cámara Europea. He hablado en los países. En los países Podemos y en Francia Le Pen. Bueno, claro, no he hablado del Parlamento Europeo. Bueno, yo sí digo, pero claro. a lo mejor aquí lo han entendido mal. Decía que solamente en Europa Podemos y Le Pen. De hecho, en los países. De los diputados, 408 a favor y 254 votaron en contra. Existe un debate que no ha existido en España, y la clave yo creo que la ha dado Alejo, es decir, esto ya está en vigor. Esto ya está en vigor. Y este debate en España no se ha producido. Sí se ha producido en Francia, sí se ha producido en Alemania, sí se ha producido en Hungría y en Holanda. No, pero perdóname, Alejo, que yo te he explicado mucha atención y además creo que tienes una gran parte de razón en lo que dices y que es muy conveniente tener este debate. Es decir, es que hay cosas que evidentemente parecen favorables y positivas para el mercado. Pero, hombre, habrá que analizar y, sobre todo, habrá que escuchar a quienes están en contra. ¿Cuáles son sus argumentos? Evidentemente, en España no son los de Pedro Sánchez, porque no tiene argumentos ni a favor ni en contra, porque lo desconoce. Y esa es la gran tragedia de España, que los políticos que hay en el Parlamento desconocen los tratados, los discursos, las políticas que están afectando a nuestro día a día y no se discuten con argumentos como el que acaba de plantear Alejo Vidal Quadras y como el que podría plantear aquí cualquier persona que habiendo estudiado el tratado dijese lo que está diciendo en Francia. Uno, que puede destruir millones de empleos, porque en el analogismo más fácil, la analogía más fácil, que es el NAFTA con Estados Unidos, destruyó millones de empleos en el medio oeste americano. Es más, se creía mucho, pero lo que creyó debió ser menos, porque se cree en la aplicación del NAFTA como una de las claves de la victoria de Trump. Es decir, hubo más gente perjudicada. Pero además no es una cuestión, yo creo, ni siquiera de debatir. Yo creo que todas las personas que hablan del globalismo, desde el conocimiento en las Naciones Unidas o las instituciones europeas o en esas instituciones supranacionales, entienden, afirman y dicen que las clases medias occidentales van a sufrir muchísimo, ya han sufrido mucho. Y van a seguir sufriendo con el proceso de globalización-globalismo. Bueno, ¿por qué? Porque se sufre aquí en Europa, se sufre en España, hay millones de parados en España, pero a lo mejor hay menos en la India, menos en Brasil. Bueno, puede que los dos planteamientos sean legítimos. Lo que no es legítimo es demonizar el planteamiento de quien está en contra de una medida que se ha aprobado de espaldas al debate público.
Eso no se puede demonizar. Pues digo, no, usted quiere aprobar esto, tráigalo aquí. Y tráigalo al Parlamento antes de aprobarlo. Antes de aprobarlo. Tráigalo al Parlamento para que la soberanía española, esa que defendemos con tanto ahínco, cuando unos pocos de una parte quieren romperla, defendámosla con el mismo ahínco cuando otros, que también son muy pocos, desde otras instancias, tratan de robar esa soberanía. Pero el Parlamento Europeo también es democrático. ¿El qué? El Parlamento Europeo también es democrático. No. Cuando ¿Y la Comisión Europea? ¿Y la Comisión? Y cuando Perdona. Pero el Parlamento Europeo no decide las negociaciones, es la Comisión Europea. Bueno, es un comisario europeo que llega aquí y le pega una colleja a Pedro Sánchez. ¿Pero tú qué dices? No, pero esto también han elegido democráticamente. El Parlamento Europeo tiene que aprobar el tratado. ¿La Comisión Europea? No. ¿La Comisión Europea elegida democráticamente? No. Alejo, cuéntaselo. El Parlamento Europeo tiene que aprobar eso. Pero solamente una cuestión en esto. Para mí el Parlamento Europeo, que al final tiene que votarlo también, Kiko, no nos engañemos, tiene que votarlo y tiene que aprobarlo. De hecho, ha hecho referencia. No hablemos todos a la vez, Benjamín. Creo yo, además, y el que no esté de acuerdo con eso es que efectivamente no está de acuerdo con la Unión Europea, que también es una posición legítima, ¿eh? Pero bueno, España, claro que cede parcelas de soberanía nacional en favor de un organismo como es la Unión Europea. Eso es obvio. Se puede estar de acuerdo o no, pero es así. Pero se puede estar en contra. Hombre, claro. Hombre, por supuesto. Gracias. Por supuesto. A ver, Alejo. No, pasa que también hay que conocer cómo funciona la Unión Europea, cuáles son sus competencias, cuál es su estructura institucional y lo que dicen los tratados, ¿no? Vamos a ver. El comercio internacional no es competencia ya de los Estados, ¿vale? Es competencia de la Unión. Es una política comunitarizada. Por ejemplo, la política exterior es competencia de los Estados. Y lo único que hacen en política exterior es coordinarse, si quieren. La defensa corresponde a los Estados. La política fiscal corresponde a los Estados. Nadie nos puede decir desde la Unión Europea, oiga, ponga el IRPF más alto o más bajo. Lo que sí nos dicen es, su déficit no puede pasar de tanto. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, como el comercio internacional está comunitarizado, ¿quién negocia en nombre de la Unión? ¿Quién se sienta con los canadienses para ver cómo será el tratado? De acuerdo con la normativa europea, se sienta la Comisión, efectivamente, la Comisión. Y el Parlamento ha de estar perfectamente informado y los comisarios han de comparecer normalmente en la Comisión de Comercio Exterior para explicar los detalles, responder a todas las preguntas y al final el Parlamento puede ratificar o no el tratado. Si el Parlamento hubiera votado en vez de 400 a 200, 200 a 400 al revés, no hubiera tratado, no tendríamos tratado. Pero sí, yo reconozco y además a mí no me parece mal, puede haber otros puntos de vista, que la Unión es una estructura, una entidad jurídico-política y económica muy peculiar, porque hay un órgano ejecutivo que es el que tiene en sus manos el presupuesto y lo gasta, que tiene la iniciativa legislativa y que no es un órgano formado por democracia directa, sino que son personas designadas por los gobiernos, aunque eso sí, ratificadas por el Parlamento Europeo. Y hay que decir una cosa, y es que el comisario, en el momento que ya es comisario, deja de tener nacionalidad, digamos. O sea, ha de defender el interés europeo, hasta el punto que un comisario tiene prohibido decir mi país. Dice el país de la Unión que yo mejor conozco. Esta es la fórmula protocolaria. No puede decir mi país. Entonces, dicho esto, hombre, yo creo que está demostrado que el libre comercio internacional tiene enormes ventajas. Venga, brevemente, que tenemos ya nuestro próximo invitado en la mesa, vamos a ir concluyendo este... No, pero muy breve. Está delegada el comercio exterior. Este tratado invade la parte de la soberanía y por eso tiene que ser refrendado en los parlamentos. Invade.
y con que un parlamento y con afecta. Bueno, afecta. Y si un parlamento si un parlamento a que a mí me parece una invasión, si un solo parlamento dice que no, el tratado, esa parte del tratado vendría abajo. Yo quiero explicar, es decir, es que cuando pasa el Banco Popular y 300.000 personas propietarios en España se quedan sin su propiedad, hay que saber por qué. Esto que he explicado lejos, ¿verdad? Porque hemos perdido una parte de la soberanía. Porque las decisiones las toman otros por nosotros. El mecanismo de resolución bancaria es europeo. Que luego escandalizarse y decir, te han robado. No, te han robado porque hemos cedido esa soberanía. Y por último, en el funeral de Helmut Kohl había pedido, para entender que no hay que ser antieuropeísta, creo que nadie puede acusar de antieuropeísta a Helmut Kohl. Helmut Kohl había pedido que no hablase la señora Merkel en su funeral, sino que hablase el señor Orbán. Por supuesto, la señora Merkel le ha dado exactamente igual, porque el presidente Juncker de la Comisión Europea ha dicho no, este debe tener un funeral europeo, y nada de poner la bandera alemana, sino se le pondrá la bandera azul de las estrellas. Cuando Kohl había dicho, debe hablar Víctor Orbán, el gran enemigo del proyecto europeísta no, antinación de Merkel. Bueno, yo quería... brevemente, por favor, venga. Sí, solo una intervención. Que la política comercial es competencia de la Unión Europea y es mucho más fácil negociar diciendo que hay 500 millones de ciudadanos detrás tuyo que si tienes 40, y vas a lograr muchos mejores acuerdos que yendo país a país. Por eso tiene sentido, y no es pierdes soberanía, sino que has cedido tu parte de soberanía, en vez de estar en el Parlamento español, está en la Unión Europea. Discúlpame, no la has cedido, la has puesto en común. Claro, por eso, pero no la pierdes, que aquí has dicho que la has perdido. Se dice el pool. Sí, y luego lo último, lo que has dicho antes de lo que es el de Orbán y de las fronteras y demás, pues bueno, yo creo que es que negarse a acoger refugiados por miedo a terrorismo, pues creo que es un argumento débil, porque uno no puede dejar de hacer lo que es justo por riesgo por el miedo a tener un riesgo a algo que es inevitable. ¿Hay que quitar la valla de Melilla? No, pero... No, ¿por qué no? A ver, el debate, yo creo, no es que no vengan refugiados. Hay gente que quiere poner muros. ¿Vas a quitar la valla de Melilla? Dilo. Es que el debate no se puede decir que hay que acoger, pero la Ceuta Melilla no, esa no la quites. Orbán, que te fastidie. No, pero el debate no es si acoger o no acoger refugiados, sino a ver cuántos refugiados puedes acoger o cuánta gente... es las vallas. ¿Vas a quitar la valla en Melilla, sí o no? No. Pues Orbán quería poner una en Hungría. ¿Eso es insolidario por su parte? Sí. La valla de Hungría sí y la nuestra no. Curioso. Se llama curioso, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, venga, con esta reflexión vamos a quedarnos. Otro asunto que desde luego es preocupante, vamos a analizar hasta qué punto es alarmante o no hay que desatar, como diría aquel, el botón del pánico. Desde luego, voluntad política y poco para remediar una de las noticias que conocíamos hoy, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística que dice lo siguiente. Atención, en España, por segundo año consecutivo, se han producido en el año 2016 más muertes, defunciones, digamos, que nacimientos. Ahí ven el gráfico. Han fallecido en nuestro país el pasado año 409.099 personas, mientras que han nacido en nuestro país 408.384 bebés, nacimientos. Con lo cual, como ven, por segundo año consecutivo, desde luego se producen más muertes que nacimiento. Pero ojo, porque la tendencia no es nada halagüeña, porque ya cada vez en nuestro país nacen menos niños. No es que la previsión de este año 2017 es que vayan a nacer más niños que en el 2016. No. Previsiblemente en el 2017 vayan a nacer menos niños que el pasado año. Con lo cual, el panorama es francamente desolador. Bueno, para hablar de todo ello, tenemos en el plató del Gatalagua al director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Se llama Alejandro Macarrón, conocido por todos ustedes. Señor Macarrón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, estos datos a los que ya nos estamos habituando a hablar, por lo menos en este medio de comunicación, lo hacemos pese a que parece que a la clase política y al resto de medios de comunicación no les interesa, no sé, de sobremanera. ¿Estamos abocados a la extinción irremediable de nuestro país o no? Estamos caminando hacia la extinción. No sé si estamos abocados, porque eso se sabrá en el futuro cuando nosotros ya no vivamos, pero el titular, si el titular en vez del que usted ha dicho fuese nacen menos niños que a finales del siglo XVIII en España, cuando la población era como de 10 millones de personas, nacen menos niños que en lo peor de la guerra civil, para que la gente diga, no, es que ahora es difícil, es complicado tener niños, porque fíjate qué duro es.
en la guerra civil, que tenemos media España derrotada y fastidiada y la otra estaría victoriosa, pero vamos, más pobre que las ratas y con unas dificultades espantosas, ¿no? Con una población, además de España, tenía como 25 millones de habitantes entonces, ¿no? Entonces, el problema, desde luego, no sé qué pasará, pero lo que sí sé, o sí sabemos, porque es matemática elemental, una matemática que entiende un niño de 10 años. Un niño del colegio de 10 años sabe que si cada año nacen menos niños, eso acaba tendiendo a cero, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, ante eso se hace caso. Ahora parece que tímidamente se empieza a reaccionar, pero ahora la magnitud del problema en absoluto se está haciendo caso. Bueno, entonces esto, ¿qué efectos económicos y sociales tiene? Porque la tendencia la hemos visto el año pasado, en 2015 nacieron menos niños, o sea, más niños que en 2016 y presumiblemente en 2017 van a nacer menos niños que en el 16, que en el 15, etcétera, etcétera. Con lo cual la tendencia es la que es. A largo plazo esto no opera de un día para otro. De hecho, si mañana nacen menos niños, nos ahorramos dinero en colegios, porque esos niños mañana no son productivos. El problema es, efectivamente, en parte el cortoplacismo tremendo. El régimen de crucero de España, más o menos, es que de aquí a fin de siglo perderíamos la mitad de la población y 2/3 de la población laboral. Quedaría una España con a lo mejor un 50% de población mayor de 65 años. Claro, eso es un escenario, no es exactamente apocalíptico, pero se le parece. Salvo que uno crea que da igual que aquí seamos todos viejos o todos jóvenes, que el país vaya para arriba o vaya para abajo. Realmente creo que no hay ningún problema de fondo tan gordo, sobre todo tan gordo y tan poco atendido, ¿no? Porque España está debatiendo si es bueno el libre comercio o no, si perdemos soberanía o no, en su momento si la ETA o no, si las autonomías o no, pero esto que es el ser o no ser, insisto, matemática de un niño de 10 años y a lo mejor me estoy pasando, a lo mejor es de 8, ¿eh? A lo mejor las restas se dan incluso antes, a los 7 años ya saben que si restas llegas a 0, ¿no? ¿Por qué no tenemos hijos en nuestro país, señor Macarrón? Pues mira, me alegro que haga esa pregunta porque tengo aquí la solución, ¿no? Hombre. Es un libro nuevo que acabo de sacar, pero no es solamente de España, esto no es un problema solamente español, se llama Suicidio demográfico en Occidente y medio mundo. Realmente, vamos a ver, la sociedad moderna, casi todo está orientado a no tener niños, a que la familia sea prescindible, casi todo. Digo casi todo porque, por ejemplo, hay una cosa que es impresionante, que está orientada a lo contrario, es que ahora no se muere ninguna madre en el parto, prácticamente. O sea, realmente tendríamos que tener más hijos que nunca. Y la mortalidad infantil es mucho más baja. Es mucho más baja, con lo cual no te llevas el disgusto terrible. Antes sabías que se te iba a morir un niño de cada 2. Y ahora ese disgusto se lo ahorra prácticamente todos los padres. Entonces, ¿por qué no tenemos hijos? Pues casi todo hoy día va en contra. No son los valores, los famosos valores, que en esta casa se habla de ello. Antes, hasta hace 30 o 40 años, para una mujer era impensable pasar por la vida sin tener hijos y para un hombre también. O sea, el no casarse y tener hijos era parte de la cultura, de todo, ¿no? Ahora pues ya veremos. De momento, a mí me encanta también divertirme. Yo de joven también me divertí muchísimo. A todos nos gusta el jiji jaja, pero es que es todo jiji jaja. Si hiciésemos la mitad del día jiji jaja y la otra mitad pensásemos en cosas serias, pero ¿qué hace hoy día un joven? Pues carpe diem, divertirse, piensa en cualquier otra cosa. Y cuando quiere tener hijos, cuando quiere casarse, generalmente es muy mayor, si es que quiere. Es decir, ¿por qué? Porque el magma de valores circundantes va en contra de eso. Hoy día se ha priorizado todo menos tener hijos. Luego hay un problema de estabilidad también familiar. Una cosa es que en una sociedad libre haya divorcio y que se divorcie un porcentaje de gente, no pasaría nada, que se divorcie 5, 10, 15%. Pues que el problema es que tenemos una sociedad que es masivamente, el matrimonio clásico de toda la vida es muy minoritario, que es donde se tienen hijos. Donde se tienen más hijos, también las parejas de hecho tienen hijos, pero tienen menos. Los hogares monoparentales tienen hijos, pero tienen menos. O sea, eso pasa en cualquier país, ¿no? Otro problema que tenemos es que nos hacemos adultos muy mayores. Es decir, antes la gente con 18 años, 16, 17 empezaba a trabajar y si eran mujeres a lo mejor se casaban o trabajaban de lo que sea o servían y los hombres eran peones. Ahora empezamos a ser adultos de facto con 25, con 27 años. Entonces cuando empiezas a pensar realmente en sentar la cabeza, generalmente eres muy mayor, ¿no? Pero vamos, yo creo que sobre todo el gran problema es porque las élites al final conforman. Desde luego las élites tienen un deber con una sociedad, para eso son élites, para eso les pagamos para que sean élites. Yo no me quejo de que alguien gane 100.000 veces más que yo en una élite social, si por otra parte cumple con sus deberes teóricos de velar por el bien común. Pero si lo único que va es a llevárselo, digamos, crudo, pero no se preocupa nada por el bien común, pues eso ya me gusta menos, ¿no? Entonces a las élites españolas no les ha importado nada este tema. Y ¿a las élites incluye la política? O sea, los reyes, no ha habido un solo discurso que yo recuerde, ni del rey Juan Carlos,
ni del rey Felipe VI, nunca han hablado de este tema, que yo recuerde. En ningún debate del Estado de la Nación, que yo recuerde, el presidente del Gobierno, no sé si en el último, porque ya en el ultimísimo a lo mejor Rajoy empezó a hablar de este tema, nunca han hablado de este tema. Hablaban de la desigualdad, del envejecimiento, del paro, del terrorismo, de todo lo que sea, pero no de que en su país nacen menos niños que durante la Guerra Civil y de que su país está abocado a la extinción si no se cambia esa tendencia. Bueno, entonces, ¿qué se está haciendo o por qué no interesa a la política? Habla usted de las élites, ¿por qué no se toman medidas concretas para fomentar la natalidad? Habla usted de que los jóvenes están por el jiji jaja, pero entre otras cosas, claro, la emancipación a día de hoy de un joven es francamente difícil con los sueldos que hay a día de hoy, todo se retrasa, con lo cual, ¿por qué no se fomenta? Y, oye, si el diagnóstico, ahora hablaremos de las causas económicas y sociales que puede tener, pero ¿por qué no hay nada? Por ejemplo, en Hungría, antes que hablábamos de Víctor Orbán, parece ser que ha revertido, está fomentando la natalidad y poco a poco, cuentagotas, pero está funcionando y revertiendo esa tendencia. Bueno, eso es lo que he intentado en este libro hacer, es mirar, ir un poco más atrás y fuera, ¿no? Porque claro, efectivamente, si uno mira solo la recesión, dice, hombre, ¿cómo vamos a tener hijos con un 28% de paro? El problema es que antes de la recesión tampoco teníamos niños. Claro. Teníamos exactamente los mismos pocos hijos. La tasa de fecundidad de las españolas es prácticamente la misma en el año 2006-2007, después de 12 años de crecimiento económico muy sustancioso. Burbujeante, nunca mejor. Exactamente, burbujeante, que en el año 2014-2015 es prácticamente lo mismo, ¿no? En Suiza, que es uno de esos países perfectos que hay en el mundo, hay 2 o 3, uno de ellos es Suiza, la tasa de fecundidad es la misma que la española, de las suizas nativas, sube un poco por las inmigrantes. En Suiza la fecundidad lleva cayendo, al menos los datos más antiguos que he compilado son de 1876. Ya entonces estaba cayendo la natalidad allí. O sea, por eso digo que el tema, si lo analizamos de una forma muy superficial, esto es no sé qué, esto es hace 3 días que vino una recesión, es que no vamos a... El problema es estructural, es de valores, es de modo de vida, es de modelo de sociedad. Bueno, por ejemplo, habla usted de Occidente. ¿Hay algún país occidental que rompa esta tendencia de la que estamos hablando? Romperla del todo no, pero hay países que han reaccionado. Por ejemplo, Hungría, comentaba Hungría, es que Hungría lleva desde el año 81 perdiendo población. O sea, Hungría son países que el comunismo destrozó, todavía más. El capitalismo destrozó la natalidad, pero el comunismo destrozó la natalidad y la economía, con lo cual doble destrozo, ¿no? Entonces, los países de la Europa del Este son los que peor están de todo el mundo. Rusia, por ejemplo, en Rusia murieron 13 millones de personas más de las que nacieron de 1991 a 2011. O sea, son países que ya tienen una hemorragia que, claro, lo notas. Aquí empezamos a tener esa hemorragia, pero no lo hemos notado por los inmigrantes, ¿no? Entonces, esos países acaban de reaccionar. Otro país que reaccionó hace bastante, parcialmente, fue Francia. Francia tenía un problema demográfico con un vecino que tenía al este llamado Alemania, que le ganaba guerra tras guerra. Al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente Clemenceau, esto es una cita que pongo en el libro, dijo en el Tratado de Versalles, hay 20 millones de alemanes de más, porque los alemanes habían tenido mucha más natalidad que los franceses en los 50 o 60 años previos, y efectivamente eran muchos más. Entonces, como les ganaban y eran más, dice, oye, aquí hay un problema. Pero les ganaron en Sedan. Pero después ya perdieron siempre los alemanes. Bueno, perdieron porque con mucha ayuda. Es decir, que si hubiese sido solo Francia contra Alemania, claramente la Primera Guerra Mundial la habrían ganado los alemanes y en la Segunda les pegan una paliza. Esa habilidad francesa de ser una de las 4 potencias vencedoras en el año 45, después de la pana, con perdón por el lenguaje castizo, que les pegaron los alemanes, es impresionante. Entonces Francia tiene una élite natalista, por un tema no de valores como a lo mejor se defienden aquí, sino de... Y luego Suecia también se ha tomado el tema un poco en serio, pero ningún país ha conseguido hasta ahora revertir ese problema completamente. A ver, vamos a hacer alguna reflexión o pregunta breve que queramos hacer y después las hacemos todas y después contesta el señor Macarrón. Kiko. Y una muy breve. Es verdad que no se trata en profundidad, pero sí han puesto parches o han hecho las soluciones más sencillas. Algunos políticos desde hace años vemos diciéndole que la solución es la inmigración. Hay que importar 20, 30, 40 millones de inmigrantes musulmanes. El último, además, Felipe González dio hasta la procedencia. Deberían ser musulmanes. 20 millones para acabar con este problema. ¿Se puede solucionar así el problema? Las soluciones facilonas, esa es la solución facilona. Yo no hago nada y que otros lo hagan por mí. Generalmente no funcionan. Generalmente... O sea, ellos no vendrán aquí a solucionarnos nuestro problema, sino su problema, ¿no? Y luego ya veremos pues lo que harán según las mayorías o las asertividades que tengan, según qué políticas. ¿Cómo está funcionando la inmigración en diversos países? Pues en general ahora mismo, en el Eurobarómetro del año 2015, en todos los países europeos se decía que era el primer problema de Europa. O sea, la percepción que hay
es que no caben muchos más inmigrantes, es decir, tenemos unas masas de inmigrantes. En Estados Unidos, por ejemplo, que fue un país de inmigrantes, en el año 24 o 25 cerraron las fronteras y durante 40 años aproximadamente hicieron lo que ellos llaman melting pot. Había venido mucha gente de fuera y dice, oye, vamos a parar, vamos a asimilar, y una vez que hemos asimilado, volvemos a abrir, ¿no? O sea que la inmigración es una solución que tiene muchos inconvenientes. Los inmigrantes también envejecen. Es decir, que los inmigrantes también cobran pensión. Claro. Benjamín. Los inmigrantes envejecen y cobran pensiones, pero también tienen más hijos, ¿no? ¿Esto por qué es? O sea, porque además da igual de dónde venga la inmigración. Tienen más hijos, ya sea inmigración musulmana, inmigración latinoamericana, ¿por qué? Realmente quien tiene más hijos solamente son los musulmanes. Los inmigrantes rumanos, los inmigrantes sudamericanos en España no tienen más hijos. ¿No tienen más hijos que la media? Vamos a ver, ellos venían, antes sus países tenían alta fecundidad, ya no. Sudamérica están ya ahora mismo en 2 hijos por mujer, es un poco más que nosotros, pero no son los 6 de antes. O sea, ya no vienen acostumbrados a tener muchos hijos, y cuando se acostumbran aquí a nuestro... Realmente, vamos a ver, cuando un inmigrante llega a un país, el día 1 es totalmente extranjero y al cabo de X años pues es menos extranjero, o sea, se va acomodando. Incluso los musulmanes, bueno, a lo mejor no en la fe, pero en otras cosas, oye, ellos se apuntan a las escuelas de paro aquí, aprenden... Sí, la aprendes. No, quiere decir que realmente hay una asimilación, a veces incompleta, pero en ese punto pasa en todo el Occidente, los inmigrantes se asimilan también en la fecundidad. Entonces, ahora mismo en España solamente tienen fecundidad alta los musulmanes y también la suya está cayendo. Entonces, realmente esa parte, como solución a nuestro problema, es muy incompleta, y luego se está viendo en muchos países que a partir de determinadas masas críticas, digamos cantidades no enormes de inmigrantes que vayas asimilando en el mercado de trabajo y que se vayan asimilando más o menos culturalmente, pues funcionan, pero cuando es un aluvión tremendo, pues pasa lo que pasa, ¿no? Está clarísimo. Bueno, don Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Gracias, y que muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el siguiente invitado de esta noche es una persona que es un cantante, es un compositor, muy conocido por todos ustedes, que el próximo día 2 toca en el Teatro Real. No todo el mundo es aceptado en el Teatro Real para cantar sus composiciones, y que últimamente, en las últimas semanas o los últimos meses, en las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, está desde luego muy hablador y opinando, porque dice que ya la edad se lo permite, de muchos temas que ocurren en nuestro país. Vean un ejemplo. Cuando ustedes insultan a España y cuando ustedes patrocinan el insulto a España, ustedes me insultan a mí. Y ustedes insultan a mis hijos, y a mis padres, y a mis abuelos, y a mis amigos, y a mi tierra, y a millones de españoles que viven y trabajan por una España mejor, y a millones de españoles que murieron trabajando y luchando con el amor a España como bandera. No sigan ustedes sembrando el odio entre la gente, no sigan sembrando discordia, no sigan levantando muros. Dedíquense a trabajar por sus ciudadanos, a trabajar por sus problemas, a resolver sus problemas, no a crearlos. Porque en Cataluña nunca había existido un problema de convivencia y va a empezar a existirlo. Bueno, lo han visto, es José Manuel Soto, y va a estar aquí, ya está en nuestro plató. Enseguida le verán para hablar de el calendario, de su concierto en el próximo día 2 y también de diversos temas de la actualidad española. Así que, si les parece, antes de dar paso a José Manuel Soto, despedimos a los miembros de esta mesa, que se van a quedar seguro para escuchar la entrevista. Así que, Chema Larrea, ha sido un placer tener esta noche en el Gatalagua. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Sergio López. Gracias, Gonzalo, gracias a todos. Muy buenas noches. Benjamín, gracias una noche más. Gracias a ti, Gonzalo. Cuidar esos temas médicos, claro que sí. Don Alejo Vidal Cuadras, cuídese usted también. Sí, ya procuro. Madre mía. El lunes más, ¿no? Con esa conferencia. ¿A qué hora era, por cierto? A las 7. A las 7 de la tarde, ¿dónde? En el auditorio de la Mutua. En el auditorio de la Mutua, muy bien. Kiko Méndez Monasterio, gracias. A ti, de verdad, Gonzalo. Buenas noches. Señores, brevísima pausa de publicidad y enseguida te saludamos ya a José Manuel Soto, esta interesante entrevista que vamos a mantener en los próximos minutos aquí en el Gatalagua. No se muevan hasta ahora. Hay entrevistas que a uno le hace especial ilusión llevar a cabo, realizar charlas, aunque sean cortas, pero a uno por lo menos le ilusiona. Es el caso del invitado que tenemos esta noche, lo conocen ustedes de sobra. Se llama José Manuel Soto, cantante y compositor, a quien ya saludamos. José Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí contigo y echar un ratito.
Bueno, se prodiga usted poco, ¿eh? En los platós, en los medios de comunicación, por lo menos no sé si en los medios locales de Andalucía sí, pero del resto de España poco, ¿eh? Bueno, yo es que vivo en Sevilla, ¿sí? Y eso tiene sus grandes ventajas porque es una ciudad maravillosa, con un ritmo de vida bastante apacible. Yo además procuro irme al campo mucho, tengo un pequeño campito y me voy, monto a caballo, en fin, tengo una vida muy bonita. Pero claro, tiene la parte mala, que es que muchas veces se olvidan de ti, porque claro, aquí todo lo que no ocurre aquí en Madrid es como si no ocurriera, ¿no? Y aquí venía a Madrid de vez en cuando y a mí me cuesta trabajito montarme en el AVE, pero vamos, vengo bastante y bueno, y estoy cantando por todos lados, como siempre, a mi ritmo, porque yo tengo mi ritmo, pero voy trabajando. Lo digo porque usted tiene mucho que decir, por lo menos en las redes sociales últimamente se está prodigando mucho y haciendo muchos comentarios. Decía últimamente en Twitter o en Facebook que no piensa callarse ninguna, no pienso callarme una, decía usted. Bueno, yo creo que yo tengo una edad que me he ganado el derecho a opinar, ¿no? Yo creo que puedo opinar cualquiera, ¿no? Pero ya con 56 años que tengo y con 20 discos en el mercado y 2000 conciertos y un montón de kilómetros a mis espaldas, yo tengo derecho a opinar también. Aquí parece en España que es que solamente tienen derecho a opinar algunos, ¿no? Y hay una mayoría silenciosa, callada en España que no opina. Que no opina, sino que no se refleja su opinión muchas veces en los medios y tal, y que ya estamos un poquito cansados, que ya estamos empezando a levantar la voz un poco, porque bueno, están ocurriendo cosas un poquito, bueno, que nos ofenden, a mí por lo menos me ofenden, ¿no?, como español, ¿no? Yo soy un tío tranquilo y soy un español convencido, un andaluz, soy andaluz 100%. Sí. Pero soy muy español, ¿no?, y amo mucho a este país. Entonces, cuando se ataca a este país y se le insulta y tal, pues a mí particularmente me ofende, ¿no? Y entonces, pues hablo de vez en cuando. ¿Qué está pasando, José Manuel? ¿Por qué se está perdiendo, digamos, el rumbo en España, o al menos algunos que son esos, a lo mejor, a los que usted se refería, que son los que siempre hablan que para denigrar, para enfrentar a un español de un territorio con otro, para, no sé, siempre hablar en negativo? Tenía algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, el último episodio del que también usted hacía referencia, la inversión que ha hecho Amancio Ortega de una manera altruista, que ha donado millones de euros a diferentes comunidades autónomas, y saltan algunos criticándolo. Es que es increíble, ¿sabes? Un señor que es un triunfador, que ha creado riqueza, que ha creado puestos de trabajo, que ha levantado un imperio y que resulta que está donando parte de su dinero a la sanidad y que se están consiguiendo equipos de última generación. Joder, hombre, primero, antes de hablar, pensar en los enfermos, coño, que es que son gente que agradecen esto. Y después un político nunca, pues ni un político ni nadie, no se puede ir nunca en contra de la generosidad de la gente, ¿no?, y del progreso. O sea, yo de acuerdo con, hombre, que si la sanidad pública estuviera estupendamente atendida y fuera, que es una gran sanidad la nuestra, ¿no? Sí. Pero que nunca está de más que haya equipos nuevos y que haya, en fin, que hay un señor que dona su dinero, primero que es su dinero, que lo ha ganado él y puede hacer lo que quiera. Y segundo, que quejarse de eso es una canallada, ¿no? Porque eso, cuando se está enfermo, cuando tienes un familiar enfermo y de repente tienes que estar 2 meses en lista de espera y tal, esas cosas duelen mucho, ¿no? Yo creo que este es un país que siempre ha sido un país muy, muy protestón para todo, ¿no? Y nos gusta mucho discutir y tal, pero últimamente se nos ha ido un poquito la olla, ¿no? Y que se proteste por eso me parece alucinante. Bueno, otro comentario que hacía usted en las redes sociales, la prohibición al ejército para desfilar el día del Corpus en Toledo. Luego dijeron que sí, voluntarios del ejército, y luego resulta que se llenaron las calles y que fue una muestra abrumadora de la respuesta de voluntarios del ejército. Yo no conozco muy bien ese tema, me llegó un vídeo con un comentario de un amigo y tal, y por lo visto fue así, ¿no? Que primero prohibieron, que es un verbo que está muy de moda en España ahora, prohibir. Sí, claro. Yo creo que es prohibir y robar son los 2 verbos que están ahora mismo más de moda en España. Y a mí yo creo que a los españoles nos toca un poquito los cojones que nos prohíben las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, claro, al ejército le dijeron que estaba prohibido desfilar y después dijeron voluntario y claro, fueron todos a desfilar, ¿no? Y la gente pues lo agradeció. Es que aquí hay una manía antimilitar, ¿no?, antimilitarista y tal, una especie de trauma aquí muy antiguo que viene del franquismo y tal, y eso está muy superado ya. El ejército español es probablemente la institución más ejemplar que hay en España, que se están dejando la vida en conflictos internacionales, ayudando en tareas. Ahora están extinguiendo en Portugal el incendio, en Chile estuvieron igual, apagando incendios, salvando vidas, jugándose la vida en situaciones complicadísimas, ganando una miseria. ¿No? ¿Qué quiere la gente ya? O sea, es que encima vaya a atacar.
O sea, es una cosa alucinante, ¿no? O sea, yo bueno, si puedo dar mi opinión y bueno, habrá gente que esté a favor, gente que esté en contra, pero yo por lo menos la mía la doy, ¿no? Y la mía está clarísimamente a favor. Claro, en libertad, aunque luego se discrepe. Bueno, y un último aspecto de actualidad que también le he visto que comentaba José Manuel en las redes sociales es el tema catalán. Veníamos esas palabras de Guardiola diciendo que el Estado español es un Estado autoritario y después dijo usted que los nacionalistas lo que están haciendo, los independentistas, decía usted, me hacía frases que está muy feo, ¿no? Entre otras cosas porque intenta romper una gran nación, como acaba de describir, y que calificaba como un crimen el sembrar el enfrentamiento entre los españoles. Decía usted que con la educación han inoculado el odio en España durante las últimas generaciones. Incluso decía que se sentía insultado por los independentistas, ¿no? Hombre, es que no paran de insultarnos, ¿no? Cuando hay un partido reparten silbatos entre la gente, no sé qué, y le pitan al himno, le pitan a la bandera, le pitan al rey. Lo patrocinan ellos, además, y lo promocionan. O sea, ya se está usando incluso el deporte para eso. Se llevan muchos años inoculando ese virus, ¿no? Del odio a lo español en las escuelas, en las universidades, en las televisiones públicas, en los medios públicos, y al final pues ha calado, porque la gente cuando tú le mandas un mensaje continuo y tal, pues termina calando, ¿no? Y es un crimen. Yo creo que es el crimen más grande que puede cometer un gobernante, que es sembrar la discordia entre la gente, ¿no? Pues en Cataluña jamás en la vida ha habido problemas de convivencia, jamás. ¿Cómo le tratan, por ejemplo, a usted en Cataluña? Porque entiendo yo que esas diferencias, Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia, enriquecen, ¿no?, a un país, ¿no? En vez de... Lógicamente, ese es el tesoro de España, la diversidad. Yo me siento querido en todas partes, en unas partes más que en otras, es normal, ¿no? Yo en Andalucía tengo más presencia, pues soy de allí y soy más conocido. Pero yo trabajo muchísimo en todos lados, en Extremadura, en Valencia, en Galicia, en Canarias, en todos lados. En Cataluña también. En Cataluña a mí se me ha querido mucho siempre, no por nada, sino porque soy andaluz y allí los andaluces son una comunidad enorme, ¿no? Claro. Y bueno, yo nunca he tenido problemas de nada y nunca he observado problemas de nada allí. La educación siempre ha sido exquisita. La gente, si entiendes el catalán, te hablan en catalán, si no, te hablan en español. En fin, que yo creo que el problema es que los políticos están creando el problema. O sea, en vez de resolver, están creándolo. O sea, un problema que no existía, de repente lo han creado. Y al final, pues tenemos un problema ahí, un problema grande, que veremos a ver cómo termina, porque ya está, claro, si esto desemboca en una división entre los que sí y los que no y tal y cual, pues al final esa división puede acarrear un enfrentamiento también, ¿no? Y es muy arriesgado eso. Bueno, vayamos ya a su parte artística, su parte profesional. Está usted enhorabuena, una gran noticia. El próximo 2 de julio debuta usted en el Teatro Real a las 9:30 de la noche, celebrando sus 30 años de carrera, que ahí es poco. No sé si alguno más. Alguno más. Alguno más. Bueno, alguno más, impresiona salir ahí a cantar un escenario con más de 1.500 localidades de aforo como es el Teatro Real, porque ya es uno de las mejores sedes, ¿no?, para un cantante. Es un escenario impresiona porque, hombre, por allí han pasado gente muy gorda, ¿no? Por allí han pasado artistas importantísimos de la música, de la ópera, de cantidad de estilos, y para mí la verdad es que es un compromiso. No que impresione, hombre, a ver, claro que impresiona, pero vamos, no por la gente que quepa allí, sino por el escenario en sí, ¿no? Es fantástico y estamos muy ilusionados con aquello. ¿Qué sorpresas o qué novedades? ¿Cómo va a ser ese concierto? Lo digo porque no sé si al estar en el Teatro Real, no sé si es algo, un plus de presión, uno se lo prepara de una manera determinada. ¿Qué tiene usted pensado? Porque ya no queda nada. Bueno, vamos a intentar que sea una fiesta. Van a venir unos cuantos amigos míos, artistas, ¿sí?, que son artistas y amigos míos de toda la vida y que le van a dar un toque especial a aquello. Va a haber sorpresitas, van a venir los chicos de la Fundación Aralá, que es una fundación con la que yo trabajo en Sevilla, soy patrono, y hacen una labor muy buena en el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, que es un barrio muy marginado, un barrio muy problemático, y allí estamos haciendo una cosa muy bonita, que es intentar la integración de los chicos de allí a través del flamenco, que es lo que el flamenco para ellos es como una religión, ¿no? Es algo que llevan en la sangre. Entonces estamos haciendo una escuela de flamenco que la estamos
intentando utilizar para que ellos se integren, puedan aprender unos valores, puedan tener un futuro y una oportunidad de ser alguien en la vida, ¿no? Y van a estar también presentes allí, va a venir Arturo Pareja Obregón, que es un amigo de toda la vida, que canta como nadie. Va a venir Argentina, que es una chica de Huelva que canta muy bien, Paco Montalvo, Juan Valderrama, bueno, y más sorpresas que habrá durante la noche que no puedo contar todavía, pero será una noche bonita, emotiva. Espero que haya momentos divertidos, momentos más emotivos, momentos más íntimos y que, bueno, que la gente se vaya de allí con la satisfacción de haber vivido una cosa bonita. Bueno, quedan 12 días, lo digo porque probablemente ya queden muy poquitas entradas, porque desde luego la ocasión y el espectáculo lo merece, pero si quieren todavía y están a tiempo, no sé si lo van a ver en sus pantallas, pero lo pueden conseguir. Les digo yo la dirección, la página web donde conseguir las entradas para ver el próximo 2 de julio, 9:30 de la noche, a José Manuel Soto en el Teatro Real. Son www.teatro-real.com. ¿Es así? ¿Me he equivocado? Exacto. Lo he dicho bien, ¿no? Lo he hecho bien. Bueno, pues José Manuel, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Cataloga. Por cierto, les anuncio que a finales de julio, todavía tenemos que cerrar la fecha con José Manuel, se ha comprometido, ha aceptado el reto a estar delante de 6 Mujeres sin Piedad, ese programa, como saben, en el que 6 de las mejores periodistas de nuestro país rodean literalmente al invitado, así que se someterá a ese tercer grado, porque lo de hoy ya le digo, José Manuel, que ha sido, vamos, un masajito en comparación de lo que le espera ese día. Así que ya les diremos la fecha, lo iremos promocionando, esa esperada entrevista, 6 Mujeres sin Piedad con José Manuel Soto a finales de julio. José Manuel, que todos los éxitos el próximo día 2 y gracias por haber estado esta noche en el Muchas Gato gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Bueno, señores, nos despedimos. Esto ha sido todo por este Gato al Agua de este jueves. Ya lo saben, que muchísimas gracias por su confianza, por haber elegido el Gato al Agua para informarse, para entretenerse, y también está bien de vez en cuando acabar este tipo de programas con la opinión de un ciudadano a pie, normal y corriente como usted, como yo, que dice que se ha ganado el derecho a opinar, como ha sido el caso de José Manuel Soto a lo largo de su vida. Esperemos que les haya gustado. Ya lo saben, que el Gato al Agua vuelve mañana a las 10 de la noche. Gracias por su confianza y hasta mañana.